Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, primero de nada, dar las gracias por estar con nosotros. Comentarles que esta conferencia está siendo grabada y, bueno, darles la bienvenida a una conferencia que organiza el Instituto de Fomento en el marco del servicio de la aceleradora de la innovación. Es un servicio que va dirigido a empresas preinnovadoras e innovadoras y cuyo objetivo es ayudarles a sistematizar la gestión de la innovación, con un objetivo todavía mucho más ambicioso, que es el de conseguir que las empresas, que ustedes implanten una cultura innovadora. La innovación requiere de liderazgo, eso es evidente, y la innovación está dentro de lo que son los procesos claves en la empresa, es decir, tiene que ir de arriba a abajo y tiene que estar completamente convencido e involucrado el líder. Por eso hacemos esta conferencia, para sensibilizarles y para hacerles ver el papel importante de este líder. La conferencia va a tener aproximadamente una duración de unos 100 minutos. Estoy extraordinariamente bien acompañada. Empezaremos con una bienvenida de nuestro director. Seguiremos con la charla que nos va a ofrecer hoy don Xavier Ferrás y terminaremos con un coloquio de aproximadamente media hora de duración, que lo vamos a llevar a cabo, si les parece, a través del icono de preguntas y respuestas, que ya está activo. Durante toda la jornada pueden ir planteando sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas y todo lo que quieran que al final de la conferencia veamos. Sin más, le paso la palabra a don Diego Rodríguez Linares Rey, nuestro director del Instituto de Fomento, para que inaugure la jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Muy buenos días a todos los asistentes y un saludo especial, si me lo permiten, al profesor don Xavier Ferrás, una prestigiosa y relevante personalidad en el ámbito de la innovación, tanto a nivel nacional como internacional. Y su presencia hoy aquí, aunque sea puramente virtual, obligados como estamos todos por las circunstancias, pues podríamos decir que no podemos comenzar con mejor pie, en este caso podría decir que con mejor cabeza que la del profesor Ferrás, pues esta serie de actividades que en el marco del proyecto de la aceleradora 2.0 tenemos previsto dar continuidad durante los próximos meses. Muchísimas gracias a todos y gracias, por tanto, también al profesor Ferrás. En el Instituto de Fomento llevamos ya mucho tiempo, bastante antes incluso de que empezara la pandemia en marzo, poniendo especial empeño en concienciar, en despertar, en lograr impulsar y consolidar el espíritu innovador de las empresas de la región. De modo especial a las pymes, cuyos recursos, tanto desde el punto de vista financiero como personal, son limitados y que, acaso en un pasado no tan lejano, tenían serias dificultades para poder dedicar tanto tiempo como personas responsables a esta tarea fundamental para el desarrollo de una pyme. El COVID-19 pues no ha hecho sino acelerar el esfuerzo de muchas pymes, también del propio Instituto de Fomento, por incorporar aspectos de innovación al devenir cotidiano de las empresas. Son muchos ya los expertos que dicen que hemos avanzado durante este último año más de lo que probablemente hubiéramos avanzado en un entorno distinto durante los 5 próximos años. Hemos trabajado aspectos como la gestión del teletrabajo, la implantación del comercio electrónico, incluso también se han analizado de forma muy concienzuda aspectos relativos a la ciberseguridad. Obviamente todos estos que he citado son elementos innovadores en una empresa, pero evidentemente la innovación abarca un espectro casi infinito. Todos los que acabo de citar, por supuesto, forman parte de la innovación, pero también hay otros muchos relacionados con la creación del producto, del servicio que se ofrece por parte de las empresas o de la propia gestión de la pyme, que son fundamentales y muchos de los cuales se abordarán hoy en esta conferencia. Como digo, la amplitud de horizontes y el amplio espectro que abarca la innovación tiene tanto una ventaja como un inconveniente. La ventaja es que con una sencilla reflexión
nos encontraremos con múltiples aspectos donde innovar. Y la desventaja, evidente también, que podamos sentirnos abrumados por tantas posibilidades de innovar. Y no estoy hablando, aunque también, de grandes inversiones en equipamientos, laboratorios y similares. Estoy hablando de 3 aspectos esenciales por los que podemos empezar y que muy probablemente el doctor Ferraz tocará a lo largo de su intervención. El primero de ellos, el primero de estos aspectos, es que debemos tener una lista de prioridades innovadoras. Ciertamente que debemos trabajar sobre ello, debemos pensar, pero mejor aún tenemos que concretarlo y tener una estrategia claramente definida, un plan claro de trabajo que recoja cómo, cuándo, cómo y sobre todo qué queremos innovar. Una priorización en los aspectos innovadores que hagan más competitiva nuestra pyme. El segundo aspecto tiene que ver con el título de la jornada de hoy, es el rol que juegan los directivos en el impulso de la innovación en las pymes. No es casualidad que hayamos recomendado, cuando hemos difundido la jornada, que esta estaba reservada o al menos recomendada para los directivos de las empresas. Efectivamente, para poder conseguir que una empresa tenga una cultura innovadora, uno de los factores más importantes es el liderazgo de la alta dirección en el proyecto. Por eso, durante la jornada se responderán preguntas como cuál es el perfil del directivo innovador, cómo liderar en la incertidumbre, qué características tiene el líder innovador y cómo son los equipos más adecuados para ejecutar con éxito proyectos de innovación, cómo una organización puede generar líderes innovadores. En suma, todas aquellas cuestiones que están relacionadas con una evidencia, y es que la innovación requiere liderazgo. El tercer aspecto que me gustaría subrayar es que la innovación, aunque sean sus dimensiones más pequeñas, requiere sistematización. De otro modo, la estrategia que he mencionado pues no tendría sentido. La innovación lleva aparejada rigurosidad, tenacidad, continuidad en la ejecución y es un recorrido de largo alcance, con un esfuerzo que requiere ser lo suficientemente intenso para que sea eficaz y lo suficientemente eficiente para que tenga resultados válidos. De todos he sabido que el aplicar procesos de innovación para la mejora de la competitividad debe tener un resultado en la cuenta y el balance de la compañía. Y ese es uno de los indicadores que los directores y los líderes de todas las empresas tienen siempre presente. Todos estos aspectos conjugados es lo que estamos ensamblando en nuestro servicio de aceleradora de innovación 2.0, de cuyo programa de actividades esta jornada forma parte, servicio con una larga serie de herramientas en el ámbito de la innovación, de las que citaré a modo de ejemplo una de ellas, el programa Sprint de Innovación Abierta, que hemos realizado hace pocos días con una decena de empresas donde se han trabajado conjuntamente para identificar proyectos de innovación radical basados en tecnologías disruptivas. Durante este sprint se han identificado oportunidades estratégicas, se ha analizado el pasado, el presente y el futuro de los sectores a los que pertenecen las empresas participantes. Han formado parte de esta herramienta varios centros tecnológicos de la región que presentaron tecnologías disruptivas en temas relacionados con la ciencia de datos, la energía, el medio ambiente y los nuevos materiales, y mantuvieron encuentros bilaterales con el objetivo de que las empresas amplíen el horizonte de su ecosistema actual y puedan surgir posibles sinergias y proyectos. Con este proyecto de aceleradora de innovación, por el que han pasado ya más de 60 empresas, estamos regando con una lluvia muy fina, pero persistente, el indudable espíritu innovador de nuestras pymes. Con la ayuda del doctor Ferraz descubriremos diversos aspectos del rol del líder en el ecosistema innovador de nuestras pymes y en el debate que mantendrán a continuación, pues seguro que será útil para que esta lluvia fina de la que hablaba en la innovación siga calando en la gestión de las empresas de la región de Murcia, para mejorar el crecimiento y su competitividad. Les deseo que la jornada sea lo más fructífera posible y muchísimas gracias por su asistencia y por haber escuchado mis palabras. Cedo ya la misma al profesor Ferraz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, como bien nos ha introducido ya nuestro director, vamos a dar paso al doctor Xavier Ferraz, doctor en Economía y Empresa, actualmente profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Ciencia de los Datos.
¿Qué decir del profesor Ferrás? Pues toda una eminencia. Fue director del Departamento de Innovación Empresarial en Acció. Anteriormente también lo fue en FIDEM, que es la Agencia de Desarrollo Regional, nuestros homólogos en Cataluña. Ha tenido una gran influencia en todo lo que han sido las políticas de I+D en la comunidad de Cataluña. Y podríamos hablar del currículum del profesor Ferrás horas y horas. Me gustaría destacar uno de los tantos libros que ha escrito el profesor, Innovación 6.0, el fin de la estrategia, que para mí es un libro fundamental en este ámbito, que yo les recomiendo encarecidamente. No tengo más que decirle que es una referencia importantísima en mi tesis doctoral, para mí es mi Biblia. Y bueno, pues ha dado más de 200 conferencias nacionales e internacionales en el campo de la innovación, de la gestión de la tecnología, de la estrategia, con lo cual yo creo que estamos en las mejores manos que podemos estar para que nos dé luz, profesor Xavier, en toda la importancia y las características que tiene que cumplir un líder para conseguir efectivamente tener un buen rol de líder en temas de innovación. Sin más, profesor, cuando usted quiera le doy paso. Pues muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias, Victoria. Antonio, amigos, de todo lo que has comentado, Victoria, te has dejado lo más importante, que es que soy murciano, o al menos me siento murciano. Mis abuelos eran de Olla del Campo y estoy muy contento de estar aquí, la verdad, porque nunca me he desvinculado, he intentado desvincularme de esta tierra, ¿no? Aparte de que, revisando datos, pues además me he dado cuenta de que sois la comunidad autónoma que más crece en innovación. Así que enhorabuena y, como os digo, especialmente contento. Intentaré pues compartir algunas ideas con vosotros sobre, bueno, pues básicamente qué es un líder innovador y cuáles son las características las características de lo que sería la función de lo que podríamos llamar el Chief Innovation Officer hoy, lo que sería el director de innovación en una empresa. Sea una empresa pequeña o sea una empresa grande. Al final, incluso cuando publicitamos nuestros MBAs, por ejemplo en ESADE, un MBA, pues vemos que cada vez está convirtiéndose en algo más, no obsoleto, pero sí con una cierta antigüedad. Y ahora, dirigir una organización no es tanto dirigir la administración, Master in Business Administration, como dirigir la innovación. Estamos convirtiendo los MBAs en MBIs, Master in Business Innovation, porque toda la administración de la organización se está convirtiendo cada vez más en gestión del cambio y en gestión de la innovación. Bueno, voy a empezar, supongo que se ve la pantalla, con una fotografía, con una diapo que intenta escenificar la dicotomía de la innovación. Si queréis, el dilema de la innovación, que es el dilema entre la gran empresa y la startup, una especie de confrontación que ahora tenemos cada vez más, ¿no? Emergen startups que destruyen la realidad preexistente y crean un nuevo orden de cosas. Y uno de los grandes dilemas o grandes paradojas de la innovación hoy es: ¿por qué las grandes no son capaces de crear estas startups? ¿Por qué Walmart en su momento no creó Amazon? Imaginaros, en 1995, Walmart era pues el monstruo de la distribución norteamericana, con una facturación que podía ser más o menos como la mitad del PIB español, y a alguien se le ocurre la idea de comerciar por Internet, Amazon. En ese momento, un jovencísimo Jeff Bezos era un emprendedor, era una startup sin ningún tipo de recurso, solo sus ideas y su ilusión, y sin embargo consigue crear algo pues que hoy está claramente concentrando y capitalizando todo el comercio mundial. ¿Cómo es posible que Walmart no creara Amazon? Pues porque no destinó ni un segundo de su tiempo, ni $1 de sus recursos en explorar algo que en aquel momento era una tecnología emergente y podríamos decir exponencial, como las que hoy pues estamos viendo, digamos, por todas partes, ¿no? ¿Por qué IBM no crea Google? Pues por lo mismo, porque no se destina ni un segundo. No ya ni $1 de inversión, ni un segundo en pensar cuál podría ser el futuro de una cosa llamada Internet, en un momento en el cual la necesidad de búsqueda era fundamental y, por tanto, la necesidad computacional también era evidente. ¿Por qué Ford o por qué Volkswagen o Toyota no crean Uber o no crean Tesla? Bueno, pues básicamente porque están absolutamente concentrados en su núcleo de negocio y no son capaces de ver más allá. Las grandes tienen la ventaja de los grandes recursos y tienen la desventaja de la lentitud. Las pequeñas, las startups, tienen la ventaja de la flexibilidad estratégica y de la rapidez.
Y ese es el mundo donde hoy nos encontramos. Básicamente vemos por todas partes pues, lo que podríamos llamar olas de destrucción creativa, de un economista llamado Schumpeter, que describió hace 100 años pues, como una tecnología entra en el mercado y arrasa con lo preexistente y crea un nuevo orden de cosas. Ahí tenéis pues, empresas, productos que se han considerado líderes, que se han autorreferenciado como perfectamente estables. Yo recuerdo, algunos lo recordaréis, cuando escribíamos con máquinas de escribir, parecía imposible que en el futuro no hubieran máquinas de escribir en las oficinas. Sin embargo, la máquina de escribir fue disrumpida, como diríamos hoy, borrada del mapa en pocos meses por algo que era completamente ajeno a su modelo de negocio original, que era el procesador de texto. Olivetti se vendió su división de I+D en electrónica, incluso despreciando esa tecnología, diciendo, es que esto de la electrónica no va conmigo, mi negocio es puramente mecánico. Nokia fue desbancada por el iPhone. La prensa, hoy, ¿quién compra el periódico en la plataforma, digamos, de papel si ayer lo leíamos en Twitter? Kodak, sabéis que despreció la emergencia de la tecnología digital pensando que esa tecnología iba a matar su modelo de negocio, que era el carrete fotográfico. Recordad cuando en vacaciones hacíamos 36 fotos. No hace tanto tiempo de eso. Y Kodak era de las empresas más grandes del mundo y no fue capaz de intuir el futuro. En fin, ahí tenéis pues, un conjunto de productos y marcas que se han visto simplemente desbancadas por las olas de cambio, de cambio tecnológico, las olas schumpeterianas de destrucción creativa. Podríamos darle la vuelta y que estas olas de destrucción creativa fueran olas de ventaja competitiva, la cara y cruz de la moneda. Y ahí depende nuestra visión, nuestra capacidad de liderar la innovación. Si somos reactivos e intentamos pues, protegernos y no entender las fuerzas del cambio, probablemente vamos a sufrir una ola de destrucción creativa. Si por el contrario somos proactivos e intentamos subirnos a esa ola de cambio, pues seguramente la convertiremos en una ola de ventaja competitiva que describió una profesora de Columbia llamada Rita Gunther McGrath, que veis aquí referenciada. Pensad también cómo el sector del automóvil se está transformando. Yo recuerdo hace muy pocos años nuevamente esas miradas, ¿no? En los altos directivos del sector casi yo diría de un poco de desprecio, ¿no? Decir, ¿pero qué me estás diciendo que mi sector va a cambiar? ¿Pero no sabes que somos Toyota? ¿No sabes que somos Volkswagen? Y les decíamos, cuidado que están llegando muchas cosas combinadas, el vehículo eléctrico, el vehículo compartido, nuevas tendencias de mercado, los jóvenes no quieren comprar coches y hoy vemos como un automóvil de una máquina mecánica pues está pasando a ser un gran iPhone con ruedas. Bueno, para gestionar positivamente, proactivamente la innovación, pues hay que entender qué es la innovación. Y esta es una parte fundamental, si queréis, de mi investigación personal durante los últimos años, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre innovar y mejorar? Porque me he encontrado muchísimas empresas que están convencidas de que son grandes innovadoras y son solo grandes mejoradoras de lo preexistente. Aquí podríamos abrir un debate y estaríamos unos minutos, ¿no? Si tuviéramos una pizarra, pues diría, venga, ¿qué os parece? ¿Qué diferencia entre la innovación y la mejora? Y me diríais, pues, el grado de cambio, me diríais, pues, el valor aportado, si hay disrupción o no. Bueno, técnicamente, y esto para una administración pública es muy importante también, la diferencia es que la mejora no incorpora riesgos. La mejora no incorpora incertidumbre, si queréis, mientras que la innovación sí. Yo empiezo a innovar cuando empiezo a entrar en zona desconocida, en algo que no he hecho antes, en algo que puede fallar porque hay variables que no controlo y que tengo que acotar. Eso crea una barrera de entrada a mi competencia. Si yo soy el primero en romper esa barrera, entonces tendré un mercado, probablemente un mercado nuevo para mí. La metáfora es este señor que sube la montaña, ¿no? Todos estamos en el campo base, en nuestros negocios, en nuestros mercados. Todos estamos cómodamente instalados, pues paseando por la montaña, pero alguien detecta una oportunidad con un cierto riesgo y decide abordarla. Ahí está el liderazgo y ahí está la innovación. Alguien se levanta a las 6 de la mañana y sube a la cima a conquistar un espacio donde no hay nadie. Podríamos decir que esa subida podría ser pues, una nueva tecnología, un nuevo modelo de negocio que hay que experimentar. ¿Qué encontraremos arriba? Pues encontraremos lo que llamamos un océano azul, mientras que en el campo base, que estamos todos, pues hay un océano rojo de la sangre de los competidores. Arriba están los espacios de mercado pues más suculentos porque habrá simplemente o menos gente o no habrá nadie. No puedo cambiar aquello, o mejor dicho, no puedo liderar aquello que no cambia. Para subir ahí arriba necesito energía emocional, incluso para traccionar un equipo. Por tanto, la innovación y el liderazgo son dos caras de la misma moneda. No puedo liderar algo que no es estático. Si una organización está totalmente bloqueada estáticamente y no hay posibilidad de cambiar, ahí no hay liderazgo posible. Y no puedo innovar sin liderazgo, no puedo subir a esa montaña si no tracciono con una cierta energía emocional, convicción, autoridad personal, etcétera, etcétera. Que ahora iremos
desgranando. Muy bien, subir a esa montaña es avanzar en una correlación riesgo-retorno. Si veis, estar en el campo base es bajo riesgo, bajo retorno, lo que llamaríamos innovación roja. Mantenernos en océanos rojos con las características que eso tiene, mercados normalmente saturados, conocidos, mercados donde habrá más gente y por tanto competiré pues básicamente tendiendo a bajar el precio, o avanzar hacia posiciones más arriesgadas pero con mayor probabilidad de retorno. Bien, esto es una decisión absolutamente de estrategia empresarial. Michael Porter, profesor de Harvard, que veis aquí, pues ya lo caracterizó no de esta manera, pero él hablaba de competir en precio, competir en valor como opciones estratégicas básicas, competir en océanos rojos o competir en océanos azules. Uno de los principales dilemas directivos es dónde voy a competir y con qué recursos. Evidentemente tenderemos, porque el océano rojo, el núcleo de negocio, tiende en cierto modo a concentrar recursos. Cualquier cosa que se escape de mi día a día pues va a ser cuestionada, porque evidentemente lo que nos presiona pues eso, la cuenta de resultados del día a día, pagar las nóminas del mes, etcétera, etcétera. Pero cuántos recursos y con qué tipo de gente estoy operando en océanos azules, eso va a ser una verdadera decisión estratégica. La zona roja se ha venido a llamar también zona Kaizen, por el conjunto de técnicas japonesas de calidad total que nos invadió durante los 60 y los 70, y competimos muy bien en la zona roja, somos muy buenos en todo lo que son pues, los estándares de calidad, las ISOs, etcétera. Ahí hay un muy buen management en España en general. No somos tan buenos en la zona azul porque es una zona mucho más nueva, mucho más, incluso los principios de management suelen fallar en esta zona. A veces en la zona azul no puedo entrevistar clientes porque no tengo clientes, mis clientes están pensando en rojo todavía. Hay una zona que es la zona dorada, la zona amarilla, que es una zona especial, que está emergiendo en España, está emergiendo en todo el mundo, que es, ¿sería posible competir con bajo riesgo y alto retorno? Aquel amigo que te dice, tengo un proyecto fenomenal que, oye, con poco esfuerzo, con pocos recursos, podemos ser inmensamente ricos. Pues sí, esta es la zona startup, esta es la zona pues, de las plataformas digitales, una zona emergente, considerada prácticamente imposible por la economía clásica. Decir, oye, ¿puedo competir con bajo riesgo y alto retorno? Pues un economista clásico te diría, esto no es normal, desconfía de proyectos en esa zona. Pero a ver los haylos, caso clásico podría ser un Facebook, ¿no? Que es el paradigma pues, de este tipo de innovación. Mark Zuckerberg no era un visionario. Mark Zuckerberg, en mi opinión, no era un líder transformador. Mark Zuckerberg era básicamente un hacker. Era alguien que con 18 años en Harvard pues hackeó los sistemas de información, bajó las fotos de sus compañeros y las permitió que se puntuaran. De tal manera que esto en el colectivo adolescente pues tuvo un atractivo inmediato. Abrió esa red a que otros pudieran conectar también a sus compañeros y de golpe porrazo se genera un fenómeno exponencial que en el fondo no tiene modelo de negocio. Es posteriormente cuando viene una alta directiva llamada Sheryl Sandberg la que inyecta en esa plataforma lo que sería el modelo de publicidad previo que ya existía en Google y convierte Facebook en una gran plataforma publicitaria. Pero inicialmente es una oportunidad, es como encontrarte una mina de oro por la calle gracias a nuevas tecnologías. Bueno, estas oportunidades, a verlas, haylas. Hay una cierta economía startupera, todos lo sabemos, es perfectamente deseable, es muy buena. Lo que es importante es que estas startups deriven hacia innovación azul, que construyan ventajas competitivas únicas. Ventajas competitivas básicamente, como veremos hoy, basadas en tecnología, dado que estamos en una revolución tecnológica sin precedentes. Existe también una zona de innovación blanca que sea la opuesta. ¿Sería posible encontrar proyectos de muy alto riesgo y bajo retorno? Pues sí, hay una innovación altruista, hay una innovación pura, una innovación que no persigue un retorno económico, que no hay modelo de negocio por naturaleza detrás, que es la innovación científica. Es lo que hacen los centros de investigación, lo que hacen nuestros científicos, que están pagados pues por las administraciones públicas, básicamente ¿para qué? Para que muevan la frontera del conocimiento hacia adelante y que eso se pueda convertir posteriormente en ventajas competitivas sólidas, en crecimiento económico y en prosperidad para los países. Y esa prosperidad está básicamente concentrada en las zonas de innovación azul. Innovación claramente está soportada por tecnologías emergentes o, si queréis, por modelos de negocio soportados en tecnologías emergentes. Ahí, si miráis lo que nos dicen las consultoras, las grandes consultoras internacionales anticipan pues, mercados brutales en inteligencia artificial, en impresión 3D, en Internet de las cosas, en biología sintética. En esa zona probablemente
pues esté realmente a nivel macroeconómico la prosperidad y el bienestar de los países. Nos interesa tener empresas que compitan con modelos de negocio, con tecnologías sólidas, que creen ventajas competitivas y barreras de entrada a la competencia. Es donde se generan los mejores márgenes, donde se protege mejor ese espacio de mercado durante más tiempo y, por tanto, al final, donde también hay una mejor fiscalidad y una mayor posibilidad de sostener un estado del bienestar sano. ¿Qué problema hay desde la perspectiva corporativa? Bueno, pues que tendemos a competir en la zona roja de forma natural. Si siempre hemos estado en un sector trabajando con nuestros clientes, con nuestros mercados, con nuestros proyectos, pues eso es lo que conocemos y eso es lo que entendemos como explotación del negocio clásico. Hoy en día uno de los grandes dilemas del management moderno es gestionar la ambidextria, es decir, hacer lo que ya hago en el día a día, proteger mis ventas hoy, pero ser capaz a la vez de hacer algún ejercicio de exploración en zonas azules, ¿no? Ahí tenéis una fotografía a la izquierda del dios romano Jano, que dicen que era un dios que miraba al futuro y miraba el pasado a la vez con dos caras, ¿no? Hay que saber explotar, por tanto, gestionando con eficiencia, con ese Kaizen japonés, mejora continua, llevando los procesos a la perfección en lo que estamos haciendo y a la vez estar mirando al futuro, gestionando cosas que pueden ser emergentes, explorando nuevas posibilidades, escalándolas rápidamente, etcétera. La explotación y la exploración son dos fuerzas opuestas en las organizaciones. Un exceso de explotación me condenaría a la obsolescencia, un exceso de exploración me generaría excesivo riesgo. Hay que saber equilibrarlo. Pero el perfil de liderazgo, el perfil de estructuras necesarias, los equipos son claramente diferentes. Esto lo iré explicando a lo largo de la presentación. En zonas de explotación, pues básicamente la estructura tiende a jerarquizarse, tiende al error cero, tiende a la estabilidad, tiende a básicamente diferenciar funciones por sus perfiles funcionales, pues marketing, finanzas, calidad, etcétera, etcétera, y a gestionarse por planificación. Dado que el entorno, el negocio es estable y en el pasado ya hemos acumulado experiencia, pues el futuro será básicamente como el pasado. Mientras que en las zonas de exploración necesitaríamos otro tipo de mentalidad, una mentalidad mucho más orientada a la iniciativa, a la acción, una mentalidad más de moonshot thinking, de pensar en grande, de pensar pues no cómo reducir o cómo mejorar un 10% nuestra eficiencia, sino cómo multiplicar por 10 nuestras ventas. Seguramente para ello tendremos pues que acudir a nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio o combinaciones de ambas, pero al menos necesitaré tiempo para pensar en ellas. Cuando me piden después de una sesión de innovación y yo por dónde empiezo, la respuesta es cuánto tiempo piensas dedicar, porque si no tienes tiempo, entonces tienes el primer problema del innovador, ¿no? Bien, este ejercicio explotación-exploración se puede contemplar como un juego de judo. Si alguien, yo he practicado el judo durante muchos años y he visto muchas analogías con el mundo de la innovación, ¿no? Los luchadores de judo dicen hay que mantener estable el centro de gravedad, hay que reposar bien sobre tus caderas, sobre tus zonas más estables, pero no renuncies a explorar, no a explorar el balanceo de los mercados, en este caso, de la metáfora, ¿no? O el balanceo pues, del adversario, intentando detectar su punto débil. Y cuando lo detectes, ataca muy rápidamente. Es decir, arriesga poco y sé muy veloz en el ataque. Esta es una conclusión que viene de un libro, Judo Strategy, de un profesor de Harvard, justamente, que explica justamente esta metáfora. Arriesga poco manteniendo estable tu zona roja, pero cuando detectes una oportunidad azul, entonces lánzate rápidamente, porque si no, otros la van a copar antes que ti. Si ese ataque fracasa, entonces pivota. Entonces busca otra combinación de modelo de negocio, otra tecnología, pivota arriesgando pocos recursos, pero no renuncies a seguir explorando. Fijaros que aquí he puesto 95% 5. Se producen bifurcaciones en las industrias, en los sectores. Una bifurcación clásica fue el vehículo eléctrico. Podíamos tener, si fuéramos una empresa de automoción hace unos años, pues diferentes opciones estratégicas. Ante la emergencia del vehículo eléctrico, no dedicar nada a explorar, digamos, esa posibilidad, estando convencidos de que el futuro iba a ser el motor de combustión. Eso era una estrategia. Otra estrategia es, oye, dado que emerge el vehículo eléctrico y parece que va a ser el futuro, todos mis recursos de innovación 100% van a ir ahí. La primera estrategia, pues es muy conservadora, la segunda muy arriesgada. La estrategia correcta es balancear recursos. 95% mantener el centro de gravedad, 5%, o si queréis 98,2%, explorar. Explorar y si veis que hay mercado, avanzar muy rápidamente destinando más recursos de una manera que ahora comentaré.
Bien, una pregunta es dónde debe estar el general. Al final, en este juego, ¿dónde debe estar el directivo? Pues el directivo tiene que estar con los prismáticos en la montaña. Cuando el directivo baja a zonas de explotación y renuncia a la exploración, a estar con los prismáticos en la montaña, la organización pierde una oportunidad estratégica. De hecho, pierde, en el fondo, su visión, su capacidad de generar visiones estratégicas. Nos hemos encontrado, seguro que lo habéis vivido y seguro que os está pasando, pues que la presión del día a día no nos permite explorar. A veces cuando hacemos casos y debatimos pues ejemplos de este tipo, decimos, oye, imagínate un general que está en la montaña con los prismáticos viendo cómo el ejército está combatiendo en la base, pero el general dice, oye, vaya inútiles que tengo, deja los prismáticos y baja la trinchera. Seguro que pierde la guerra. La posición del general es el horizonte estratégico, es un horizonte de exploración, no de explotación. Por tanto, cuando el general está excesivamente explotando el día a día, esa organización suele tener un problema en el medio plazo. Lo cierto es que las organizaciones, tal como están concebidas, operan en océanos rojos. Estamos acostumbrados pues, a trabajar en océanos rojos, en aquello que ya sabemos hacer, en aquello en lo que hemos tenido éxito en el pasado o estamos teniendo éxito en el presente. Se trata básicamente de hacer con eficiencia aquello que estamos haciendo. Y para eso, en el océano rojo, pues tendemos a verticalizar la organización. Nuevamente, pues tenemos el general arriba, finanzas, marketing, calidad, manufacturing, nos dividimos en departamentos funcionales que tienen un problema, que es que muchas veces responden a conflictos políticos entre ellos. Los de marketing no pueden ver a los de producción. Los de calidad, ostras, son como pues, los policías, ¿no? Los de finanzas, ostras, hablan diferente. Es decir, se tienden a crear silos funcionales que no responden a dinámicas reales, digamos, íntegras de negocio. Yo he encontrado algunos casos que son incluso pues casi cómicos, ¿no? De departamentos de I+D que están en Barcelona o en Madrid y departamentos de marketing que están al revés, en Madrid o en Barcelona y que solo se ven pues para la comida de Navidad. Y no es broma, no es broma. Se ven muy poco, hablan muy poco entre ellos y de hecho compiten entre ellos. A veces el enemigo está en casa. Evidentemente, esta organización es eficiente para hacer lo que ya estábamos haciendo, o sea, cada uno en su sitio, haciendo aquello que sabemos hacer lo mejor posible, pero en general no es una organización efectiva para innovar. De hecho, los organigramas, digamos, verticales, esta organización se llama prusiana, viene del ejército prusiano, esto es una organización vertical con funciones claramente marcadas, ¿no? Con directores divisionales, etc. Pues se llama organización prusiana porque en cierto modo se inspiró en su momento en el ejército prusiano, ¿no? En definitiva, una empresa siempre es una red social tensionada. Al final, las empresas son redes sociales tensionadas y que suelen ser aversas al cambio. Y lo que hay detrás es mucho más que una organización como esta, prusiana, una organización clásica. Si viéramos un organigrama como este, pues estaríamos viendo estructuras de poder. ¿Quién manda y quién obedece? Esto es un organigrama. Pero además hay otras estructuras y hay otros flujos, digamos, ahí dentro. Por ejemplo, flujos de fidelidad. ¿Quién es amigo de quién? Seguro que os sonará, ¿no? ¿Quién se fía de quién? ¿Quién genera confianza con quién? Ahí podríamos poner otras flechitas. Y también de rivalidad. ¿Quién compite con quién? Seguro que todos podéis reconocerlo, ¿no? Hay gente que compite internamente contra otros por posiciones, hay gente pues, que simplemente son rivales naturales, etc. Y hay relaciones de necesidad. Hay gente que resuelve problemas y otros que no. Por tanto, cuando tienes un problema, ¿a dónde vas? Así que imaginaros la topología de una organización. Es mucho más compleja de la que habitualmente podríamos imaginar si solo viéramos ese organigrama. ¿Dónde suele estar el talento innovador? Pues el talento innovador suele estar en las posiciones bajas, porque es la gente más joven, la que tiene menos que perder, la que tiene más ganas de cambiar, las que normalmente pueden traer más innovación a las organizaciones. Así que fijaros la cantidad de problemas para que una organización, digamos, estable, clásica, innove. Esta persona que está aquí abajo pues tendrá que pasar 10 años antes no lo promocionen, 10 años más antes no vuelva a promocionar y 20 o 30 años antes que tenga capacidad real de cambiar las cosas. Dicho de otro modo, y muy rápido, estoy intentando demostraros que este tipo de organización y este tipo de liderazgo no es el más óptimo para innovar. De hecho, no solo es bueno y necesario que una organización, una empresa explore, recordad el general con los prismáticos en la cumbre, sino que además es bueno que las organizaciones de forma casi higiénica cambien. Porque una organización demasiado estable tiende al final a la catástrofe organizativa, tiende al final a acumular tensión interna que deriva pues, en grandes desastres, ¿no? Lo habéis visto muchas veces, cuando una organización pues, cambia el top management, pues algunas corrientes internas pues, liquidan a otras y emergen pues, unos que ya formaban una corriente de fidelidad interna y al revés, ¿no? Esto es netamente
malo para las organizaciones, o menos no es bueno, sería muy bueno que las posiciones no fueran estables, que una posición de dirección de marketing pues fuera una posición de 4 años y en 4 años se reevaluara si esa posición es necesaria y si esa persona tiene o no un proyecto mejor. Cuando tú promocionas a alguien como director de marketing o director de operaciones, entendiendo que es para el resto de su vida o hasta la próxima promoción, eso suele tener un problema. Este efecto de acumulación de tensión en sociología de las organizaciones está muy estudiado. Aquí os pongo una foto trágica de la Guerra Civil Española, pero recordad, para que entendáis la metáfora, un pueblecito donde todo era siempre perfectamente pacífico, donde las posiciones jerárquicas estaban perfectamente definidas. Había pues el cura, en fin, el policía, etcétera, etcétera. Todo el mundo estaba, el poder estaba perfectamente definido, nunca pasaba nada, pero lo que había una rotura en el equilibrio de poder, medio pueblo mataba al otro medio. Al final, esto es lo que suele pasar en las organizaciones cuando están sometidas a un exceso de estabilidad aparente. Por tanto, el cambio es bueno. Es bueno cambiar permanentemente, es bueno explorar nuevas posibilidades y es bueno que internamente haya una rotación permanente en forma de proyectos que permitan que la gente progrese proyecto a proyecto. Muy bien, os daré algunos consejos para lo que sería el líder innovador, digamos, qué principios debería tener ese líder innovador en mente y qué prácticas debería gestionar para que esa organización realmente se convirtiera en un sistema innovador de forma permanente, que fuera capaz de crear de forma permanente proyectos de innovación, proyectos explorables, proyectos escalables y nuevas realidades de negocio de una forma constante. Bueno, pues mirad, esto es muy nuestro. Yo creo que en España no consideramos la tecnología como palanca estratégica, no como en otros entornos. Entonces, un líder innovador tiene que tener una cierta visión, no tiene que tener una comprensión profunda de la tecnología, pero sí una cierta visión de lo que la tecnología puede significar para su modelo de negocio o las oportunidades que le puede generar la tecnología. Yo he encontrado muchísimos empresarios que me dicen, cuando hablamos pues, de inteligencia artificial, de impresión 3D, de Internet de las cosas, esto no va conmigo. Gente que está convencida de que la revolución tecnológica no les va a afectar. Bueno, esta revolución tecnológica va a afectarnos cada vez más a todos. Hoy todos hablamos de transformación digital, pero la transformación digital como tal seguramente es un concepto erróneo. No podemos tomarnos una pastilla y ser transformados o transformarnos. Seguramente la transformación es un proceso de coevolución a medida que las tecnologías se van generando. Y os puedo asegurar que el mundo está en una revolución tecnológica sin precedentes. Hay gente que dice que un conjunto, gente como McKinsey, que dice que un conjunto de tecnologías disruptivas están llegando a la vez y transformando el sistema operativo de la sociedad y de la economía mundial. No hace falta que os lo explique porque ya lo percibís cada día. Si lo miramos a nivel macroeconómico, bueno, ahí los que me habéis seguido alguna vez, pues sabéis que yo tengo una obsesión especial en recuperar posiciones. Hay economías que avanzan muy rápidamente en innovación, lo veis arriba a la derecha, pues Corea del Sur, Finlandia, Suecia, Dinamarca, que están apretando el acelerador con inversiones absolutamente macroeconómicas, y otras, pues que vamos muy poco a poco. La semana pasada salieron las últimas estadísticas de I+D en España y habíamos incrementado un 0,01% nuestra inversión en I+D sobre PIB entre 2018 y 2019. Si veis cómo avanza el mundo, pues bueno, se está estirando como un chicle. El tamaño de estas bolas es proporcional a cuánto invierte una economía en I+D. Ahí tenemos Estados Unidos como la economía que más invierte, pero fijaros China. China está siendo ya una bola comparable a Estados Unidos que se va a situar en posiciones de cabeza muy rápidamente. En 10 años China va a ser pues seguramente el país líder en no solo en industria, sino en industria, en tecnología y en ciencia, haciendo pues más o menos la mitad de la I+D mundial. Fijaros dónde está España, dónde está Italia, estamos en la cola de los países desarrollados, lo que tenemos que hacer para avanzar. La línea punteada es el objetivo europeo marcado en la Agenda 2020, que era el 3% de inversión en I+D sobre PIB. Tenemos que doblar y casi triplicar nuestra inversión en I+D. Tenemos la gran oportunidad de los fondos europeos, Next Generation EU, que en cierto modo es la respuesta europea para que esto, en vez de esta gráfica, en vez de tener ahí dos grandes bolas, Estados Unidos y China, haya también una gran bola europea capaz de competir con Estados Unidos y con China a su nivel en esta carrera tecnológica que estamos viviendo. Bien, una carrera tecnológica que está propulsada por una serie de tecnologías llamadas exponenciales.
la inteligencia artificial, la robótica avanzada, incluso la genómica, hoy están propulsadas por grandes cantidades de datos procesados digitalmente. La tecnología digital, si queréis, es la fuerza basal que está impulsando este cambio. Y esa tecnología digital responde a dinámicas de crecimiento exponencial. Por eso hablamos hoy de tecnologías exponenciales. Nuevamente, insisto, es muy importante estar pues, muy alerta del cambio tecnológico, de cómo me puede afectar, de qué puedo coger en positivo de él. Esto que veis aquí es la famosa ley de Moore, que dice que cada 2 años más o menos se dobla la capacidad de cálculo de los ordenadores. Imaginaros que cada 2 años se doblara la capacidad de proceso de vuestras mentes. ¿Cómo seríais cuando murierais? Pues en esa dinámica están las máquinas. Cada 2 años doblan su capacidad de cálculo y de procesado de memoria, de almacenamiento de memoria. Esto no tendría demasiado sentido, si queréis, o no sabríamos cómo nos impacta si no pensáramos en cosas como esta. Esto es el supercomputador Mare Nostrum, que hay en Barcelona, muy cerquita de Sade. Es una máquina de supercomputación pues, de las más rápidas de Europa, quizá alrededor de la posición 25 en el mundo. Las primeras son japonesas, chinas y americanas. Y es una máquina además muy interesante de ver, muy bonita, porque está en una capilla, está dentro de una capilla, en un contraste plástico entre alta tecnología y arte muy bonito, ¿no? Y ahí se hacen pues, simulaciones de alto nivel de cambio climático, por ejemplo, o simulaciones incluso de órganos humanos. Imaginaros simular un corazón, simular tu corazón. Con un supercomputador podríamos tener un gemelo digital de tu corazón actuando evidentemente virtualmente. Y podríamos ver qué pasa si ponemos ahí un stem en una operación crítica cardiológica. Pues antes de probarlo de verdad, probemos qué pasa en el simulador. Por ejemplo, este tipo de aplicaciones se hacen en estas máquinas. Pues bien, si sigue operando la ley de Moore, esto lo tendréis en vuestros bolsillos en 10 años. Esta máquina estará en vuestros bolsillos, estará en vuestro coche, estará en vuestro microondas, en vuestra nevera, en vuestra oficina. Se va a liberar una capacidad computacional masiva y una capacidad de proceso de datos y unos flujos de datos masivos. ¿Esto dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a un mundo que desde la dirección estratégica se ha venido a llamar VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y desde la tecnología le hemos llamado un mundo exponencial. Es decir, el futuro no va a ser una progresión lineal de lo que tenemos ahora, va a cambiar sustancialmente. No sabemos cómo va a cambiar, pero va a cambiar sustancialmente. Si en 1990 nos hubieran dicho, mira, tendrás toda la información del mundo en tu casa, en 2020, incluso más, la tendrás en la calle mientras pasees en tu bolsillo. Toda la información del mundo en 1990 eran 600 millones de libros. Esto es absurdo. Bueno, pues lo absurdo se vuelve posible cuando emerge una tecnología inesperada como un Internet o como un Google. Por tanto, cuando digáis esto es imposible, o cuando alguien os diga esto es imposible, pues cuestionadlo seriamente, porque muchas cosas imposibles van a ser posibles. Lo que sí que va a ser imposible es la capacidad de planificar estratégicamente. ¿En qué vamos a planificar a 5 años, por ejemplo, incluso a 3 años, si el mundo nos está cambiando cada día, por el efecto de este cambio tan rápido a nivel tecnológico? La capacidad de planificar, la planificación estratégica, está siendo sustituida por la adaptación estratégica. Y el tipo de capacidades internas que necesitaremos pues serán relacionadas con ese tipo de nueva organización que debemos construir. No vertical, no organizada por funciones, sino mucho más dinámica, mucho más cambiante y con una mentalidad interna de trabajo por proyecto. Y así esa estructura podrá adaptarse mejor al entorno a medida que éste vaya cambiando. Yo cuando explico esto pongo la metáfora también, ¿no?, de un esquiador en una cima, ¿no?, nevada, un día de niebla. Tienes que bajar. ¿Cuál es la estrategia para bajar si no ves nada? Hay niebla y la niebla se confunde con la nieve, todo es blanco. Pues la estrategia para bajar es avanzar. Avanzar y adaptarte dinámicamente al terreno. Que tus piernas sean fuertes, que tu organización sea flexible, sea resiliente, sea fuerte y pueda adaptarse a ese terreno a medida que el terreno cambia. Porque lo que no voy a poder hacer es planificar la bajada. Muy bien, si seguimos un poco con algunos consejos, fuentes de información. Tenemos fuentes de información. Bueno, la información hoy es un recurso súper abundante, no hace falta que os lo diga, está al abasto de todo el mundo. Cuando me piden por dónde empiezo, la respuesta es cuánto tiempo vas a dedicar a informarte. Porque el primer paso para un directivo innovador, para un líder innovador, es informarse no solo de lo que tiene dentro, sino de lo que viene desde fuera. Y tenemos fuentes de información, pues, absolutamente infinitas. Ahí tenéis algunas, por ejemplo, CV Insights es una base de datos de startups, por ejemplo, pues, ecosistemas digitales en hospitales. Por ahí tenéis las startups que están emergiendo en ese campo. McKinsey, consultoras, que nos dicen, pues,
qué nuevas oportunidades de negocio nos van a generar tecnologías como la inteligencia artificial, etcétera. Boston Consulting Group nos habla, por ejemplo, pues de las empresas más innovadoras del mundo y qué patrones de gestión tienen. Por ejemplo, pues trabajan en incubación de nuevos proyectos, trabajan en ecosistemas abiertos, trabajan básicamente con partners externos que les proveen de nuevas ideas y nuevas oportunidades, trabajan también pues, con partenariados académicos, con expertos, etcétera, etcétera, que les permiten mejorar ese nivel de exploración del futuro, que si lo desarrollas solo desde dentro, probablemente te pierdas realmente variables de cambio. Este es un caso de hace poquito, cuando un alumno me dijo es que en mi sector no se puede innovar y le dije, ¿en qué sector estás? En turismo. En turismo, pues ya sabemos que es un sector pues muy estacional, muy maduro, no hay demasiada tecnología. Bueno, entramos en una base de datos, Crunchbase, otra de las bases de datos pues, más importantes o más conocidas en todo lo que es startups. Ahí están categorizadas todas las startups participadas por capital riesgo. Turismo, 27.500 startups con nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio. Yo, si fuera un directivo del sector turismo, pues estaría muy pendiente de qué patrones emergen de esas startups. Como si fuera un directivo del sector construcción, del sector packaging, del sector moda, tanto da. Hay miles de startups de las cuales puedo analizar sus modelos de negocio, sus incrementos de ventas, quiénes son sus fundadores, cómo están operando, etcétera, etcétera. Primer paso del líder innovador, estar muy bien informado. Es bueno trabajar en ecosistemas y no trabajar solo con insiders. Uno de los grandes problemas que he tenido, grandes fallos que he encontrado en mi vida en proyectos de innovación, es cuando un directivo pretende pues, generar nuevas ideas y concentra a su equipo y les pide, venga, pensad, necesito ideas. Claro, los de dentro verán el mundo como lo han visto siempre. Los de dentro podrán quedar cuestionados si dicen algo que es incorrecto o que al jefe, al directivo le parece incorrecto, ¿no? Los de dentro tienen cosas que perder. Ante un cambio, pues pueden perder sus posiciones, perder su status quo o quedar en evidencia. Por tanto, sean extremadamente prudentes en fomentar cualquier tipo de cambio, especialmente el cambio más radical. Intentar entender el futuro con las claves del pasado es como mirar por el retrovisor. Intentar que los de dentro te generen las mejores ideas es como mirar por el retrovisor. Al final, seguramente los de dentro estarán pues, excesivamente mediatizados por la cultura corporativa y por la experiencia que han tenido, que probablemente es una experiencia de éxito. Un directivo de éxito en el pasado, en otras coordenadas espaciotemporales, no tiene por qué tener éxito en el futuro. Por tanto, esa capacidad incluso personal de cambio permanente, ¿no? de enfrentar la vida como un conjunto de retos a superar, pues es extremadamente positiva para liderar la innovación. Cuando estabilizas a las personas en posiciones concretas y, en cierto modo, les das la titularidad de esas posiciones, pues la organización tiende a convertirse en aversa al cambio. Como decía Gary Hamel, los faraones no van a liderar la revolución. Los faraones son los más interesados en conservar las cosas como están, ¿no? Ahí tenéis a la derecha un dibujo, una foto de Procter & Gamble de cómo construir un ecosistema innovador. Y Procter & Gamble lo que dice es: la mitad de mis productos tienen que venir de ideas externas de mi compañía, básicamente de ideas de usuarios, de ideas de profesionales del capital riesgo, de emprendedores independientes, de grupos de investigación, o sea, de flujos de conocimiento externos. Lo que veis abajo a la derecha es una representación de una red abierta o una red cerrada. Una red cerrada solo mejora, una red abierta aprende. Y nuevamente volvemos a la foto del principio. Hay una diferencia entre mejorar y aprender o mejorar y innovar. Si jugáis, por ejemplo, si estáis practicando algún deporte, imaginad que os gusta el tenis y estáis siempre jugando en vuestro club, un club en Murcia, donde hay, pues, no sé, 100 socios, y jugáis siempre en ese círculo cerrado de 100 socios. Seguramente hacéis partidos extraordinariamente buenos, seguramente lleváis vuestras capacidades hasta el límite, hasta la frontera de vuestras posibilidades, pero la red está cerrada. Cuando viene un ruso que juega por la izquierda, os descoloca y os gana. Entonces es cuando aprendéis. Ahí está un poco el principio y el sentido de la innovación abierta. Hay que desarrollar una mentalidad de capital riesgo. Como os he dicho al principio, cuando os explicaba aquello de la estrategia del judo, 95% a mantener el equilibrio, 5% a explorar nuevas posibilidades. Bueno, ese 5% se debe gestionar como un cierto capital riesgo. Y hoy en día vemos que las organizaciones se están convirtiendo, hasta cierto punto, en fondos de capital riesgo en sí mismas. Porque al explorar nuevas oportunidades que salen, que son ajenas a su núcleo de negocio, lo que hacen es destinar algunos recursos
básicamente a intentar entender esas oportunidades y si realmente se demuestra que hay mercado detrás, entonces destinar más rápidamente recursos. De cierto modo, hay una combinación entre incertidumbre e inversión. Lo tenéis ahí en este gráfico. En el momento inicial la incertidumbre es máxima, la inversión tiene que ser mínima en esa oportunidad, pero a medida que voy explorando y voy acotando los grados de incertidumbre, voy escalando mi inversión si veo que realmente esa oportunidad tiene sentido. Este es un ejemplo que veis aquí a la izquierda, que viví en primera persona, también muy bonito, de los mejores recuerdos que tengo de proyectos de innovación. Una empresa que hacía tornillos para válvulas que iban a motores que finalmente iban a coches. Esa empresa en el año 2005 aproximadamente pues estaba ya pensando en cómo explorar nuevas oportunidades porque vivir haciendo tornillos en un país occidental, una economía avanzada, pues cada vez era más complicado. Y decidieron explorar la posibilidad de hacer implantes dentales. Al final un implante dental, lo que veis abajo a la izquierda, es un tornillo, solo que es un tornillo que tiene un recubrimiento de titanio que tiene que ser biocompatible y que evidentemente no va a un coche, sino que el usuario final es una persona. Bueno, os podéis imaginar la cantidad de contradicciones internas que generó esta idea, el equipo directivo negándose, respuesta inmunológica de la organización, nos vamos a hundir, ¿qué estás diciendo? ¿Que vamos a cambiar ahora nuestro negocio por otro, donde no sabemos nada? Los tornillos clásicos se vendían a céntimos, los implantes dentales se vendían a centenares de euros. Por tanto, la aportación de valor era de casi de 4 órdenes de magnitud. Bueno, y se gestionó el proyecto justo pues como un proyecto de capital riesgo organizativo. Inicialmente lo que se hizo fue contratar a un estudiante que hizo un proyecto, pedir a un estudiante de la universidad que su proyecto de fin de carrera se enfocara en estudiar si era viable o no esta oportunidad de negocio. Se consideró que sí y luego se hizo un pequeño proyecto de I+D para probar el implante de titanio. Funcionó y luego se pasó a una pequeña sala blanca para hacer pruebas, series y prototipos y así progresivamente hasta llegar al mercado. Y hoy pues esta gente es una empresa líder aquí en Cataluña en implantología, ya no solo implantología dental, sino implantología en cualquier parte del organismo, porque han aprendido la tecnología titanio. Cuando sales de tu núcleo de negocio, cuando sales de la zona roja y operas en zona azul, aprendes las lógicas de esa zona azul, con lo cual te haces mucho más rico personal y profesionalmente. Eso no quiere decir que mates la zona roja. Esta empresa mantuvo su equilibrio. Es decir, la división industrial sigue operando, siguió operando. Y es más, se vio reforzada a nivel de imagen porque la nueva división biotecnológica les aportaba una mejor, digamos, imagen de marca conjunta. Los clientes industriales pensaban, ostras, si esta gente trabaja también en biotecnologías que realmente cualitativamente deben ser muy buenos. Bueno, hay que operar en liderazgo innovador con fuerzas especiales, con Navy SEALs. Hay que operar con gente especial, con gente orientada al cambio, orientada a la improvisación, orientada al aprendizaje, orientada a la superación de retos. Por tanto, no va a ser el mismo tipo de gente que va a estar trabajando en innovación que aquellos que están manteniendo el negocio clásico. Esto es muy importante desde la perspectiva de recursos humanos. Aquí tenéis un caso muy bonito que explicamos también en SAE cuando tenemos tiempo, que es el de Rod Atkins, en este caso un alto directivo de IBM, era el director de la división Unix de IBM con 40.000 personas a su cargo, que un día el presidente de IBM le llama al despacho y le dice, Rod, tengo un reto para ti. Rod Atkins pensaba que le iban a hacer presidente porque estaba en la cima de la pirámide de IBM, ¿no? Y el presidente le dijo, mira, hemos estado pensando que hay una oportunidad que, de acuerdo a toda la información que tenemos, puede ser estratégica para nosotros, año 2002 aproximadamente. Se llama computación pervasiva, que con el tiempo fue la Internet de las cosas de IBM. Creemos que hay que desarrollar esta oportunidad muy rápidamente, porque parece que el mercado va a ir por ahí y queremos que tú te encargues de desarrollarla. Recordad este ataque de judo que os comentaba, ¿no? Muy rápido. ¿Cómo se hace ese ataque? Pues cogen a uno de los mejores directivos. Si queréis un consejo, nunca dejéis que innove quien tiene tiempo de hacerlo. Quien tiene tiempo de hacerlo seguramente no es el mejor innovador que podéis encontrar. Hay que buscar perfiles directivos orientados al liderazgo emprendedor. IBM hizo su análisis y detectó que esta persona que estaba a cargo de una de las divisiones capitales de IBM era la mejor para desarrollar una oportunidad que en ese momento no era nada. Y se le pidió, te vas a ir de Nueva York a Florida, vas a tener un presupuesto inicial de $100.000, muy poco para lo que manejaba este hombre en ese momento, y un assistant y empezarás como un emprendedor en el mercado. Busca alianzas, crea un equipo, crea una cultura corporativa, créalo todo. Bueno, hay una discusión sobre los recursos en zona roja y en zona azul. IBM decide desplazar un recurso capital en rojo al azul.
Claro, ¿es capital en rojo? Bueno, quizá no, porque una división que ya actúa como una burocracia mecánica, como una burocracia de máquina, donde ya ha pasado todo, que está en fase de maduración, casi obsolescencia, pues si tienes ahí un líder innovador, probablemente lo que vas a conseguir es que se marche, aburrido de hacer cada día lo mismo. Por tanto, hay mucho que discutir, pero el caso me parece muy interesante. De hecho, cuando salimos de zona roja, aquí lo tenemos en verde, perdonad, ¿no? Pero Boston Consulting Group nos lo pinta en verde, ¿no? Cuando salimos de zona roja y vamos a zona azul, cuando salimos del core y vamos hacia zonas más transformadoras, más alejadas de lo que es mi mercado y mi producto tradicional, pues estoy entrando en terra incógnita. A veces no sé lo que hay ahí porque no he estado nunca, no he operado nunca en ese modelo de negocio, con esa tecnología, en ese mercado y para esos clientes. Es como irte al Far West. Evidentemente te puedes encontrar una tribu de indios hostiles y que te corten la cabellera, o te puedes hacer rico porque encuentres minas de oro. No lo sabes, pero tienes que ir para saberlo. ¿Cómo voy a ir ahí? Pues quien se queda tiene que hacer guerra de trincheras. Los que se queden tienen que protegerse, tienen que proteger el núcleo de negocio, y esto es guerra defensiva. Es básicamente posiciones estables y mantener lo que ya tienes. Quien salga, los Navy SEALs, fuerzas especiales, gente como Rod Atkins, grupos muy buenos, con mucho talento, muy orientados al aprendizaje, con un cierto liderazgo emprendedor, el liderazgo de capacidad de sobreponerte a situaciones, de experimentar sobre la marcha, seguramente grupos pluridisciplinares, con diferentes especialistas de diferentes campos que vean esas oportunidades de diferentes ópticas, que exploren el terreno y que vuelvan a la zona roja y digan a sus jefes: hay una oportunidad en zona azul, vamos a desarrollarla. Esto se ha estudiado mucho en gestión de empresas. Ahí tenéis diferentes tipos de estructuras a medida que se ha ido complicando el problema de la innovación. Hay estructuras funcionales, originales. Cuando en los años 60 o 70 se hacía un proyecto de innovación, pues realmente no eran proyectos de innovación, eran más proyectos de calidad, proyectos de mejora. Entonces, lo mejor que podías hacer es coger un especialista de cada función, uno de marketing, uno de calidad, uno de manufacturing, y ponerlos a trabajar juntos. Y los martes por la mañana, que en un equipo de mejora propongan soluciones. La estructura funcional típica, el poder seguía en manos del director funcional. Cuando se vio que esto no funcionaba porque si había presión temporal, había que entregar resultados rápidos, al final el director funcional tenía otras prioridades, arriba a la derecha se decidió poner un coordinador de proyecto. Coordinador es una figura muy peligrosa porque tienes autoridad. Seguramente ponen a alguien que es bueno, que está reconocido, que tiene experiencia, que tiene carisma, pero no tiene poder, porque el poder sigue estando en manos de los directores funcionales, con lo cual ese equipo tampoco acaba de funcionar. Tercera aproximación, abajo a la izquierda, demos poder a este líder de proyecto. Pero cuidado, no dejemos que los directores lo pierdan. El core business intentará siempre mantener su poder. Por tanto, hay un cortocircuito, hay la típica oración matricial donde los componentes del equipo van a recibir órdenes a veces contradictorias del líder del proyecto innovador y del director de sus funciones. Tampoco acaba de funcionar. La cuarta aproximación es la requerida, es la aconsejable en proyectos realmente de innovación que sean estratégicos y que sean disruptivos. Al final, sacar a este equipo, aunque sea poquita gente, esto evidentemente debe escalarse en función de la dimensión de la empresa, y que se dediquen exclusivamente a desarrollar esa oportunidad. Solo así realmente podremos hacer avanzar nuestras posiciones innovadoras. Al final, dando no solo el poder, no solo la autoridad, o sea, no solo poniendo un líder de equipo con autoridad, sino también con poder para tomar decisiones sobre esos integrantes de equipo. Así es como funcionan los equipos directivos, los equipos deportivos, perdón. Es más importante, y perdonad, no puedo evitar poner el Barça, es más importante el equipo de fútbol profesional, que es un proyecto acotado en el tiempo, que es ganar la liga este año, que es una estructura dinámica, que la selección nacional. Seguramente quien realmente puede retribuir, proyectar, etcétera, etcétera, a los integrantes de este equipo es... Al final es el entrenador de ese equipo, ese es el líder de proyecto, que no será un proyecto de por vida, será un proyecto que tiene un objetivo temporal, que es: este año vamos a ganar 3 copas, por ejemplo. Y el año que viene los integrantes del equipo serán otros. Por tanto, equipos mucho más dinámicos, mucho más orientados a la acción, mucho más acostumbrados a convivir entre ellos, a convivir incluso emocionalmente, a vincularse emocionalmente al proyecto, a superar retos que son retos temporales, etcétera, etcétera. Por tanto, el equipo de innovación tiene hasta cierto punto una connotación, un espíritu, una cultura de equipo, de equipo deportivo, de equipo mucho más dinámico, mucho más rápido y mucho más operativo que lo que serían las estructuras funcionales clásicas.
Cuando he salido a terra incógnita, he encontrado una oportunidad, he descubierto pues, que tengo igual pues, una gran idea de negocio con una tecnología emergente que puede aplicar a un mercado que igual no es el mío, y vuelvo a mi núcleo de negocio y pido a mis jefes que me apoyen, pues voy a encontrarme normalmente que la organización clásica va a decir que no. Va a decir, oye, normalmente la innovación se percibe como un parásito organizativo. Estamos haciendo algo que no reporta beneficios ni márgenes inmediatos, que es para el futuro, y por tanto está ahora consumiendo los recursos que necesitamos para mantener el día a día de nuestras ventas. Por tanto, cuando volvamos, pues con un poco de, si queréis, broma, pues vais a encontrar aquí el asesino de ideas, el vicepresidente del no, el del status quo, etcétera, etcétera. No vamos a poder poner esa oportunidad emergente en el seno de nuestra organización, porque esta organización está volcada básicamente en el océano rojo. De ahí salen pues justamente las ideas de incubadoras, aceleradoras, como las que estáis ahora promoviendo y gestionando. Son espacios donde con más flexibilidad, apartados del core business, con un poco más de tranquilidad y con otra cultura innovadora, pues las empresas pueden emerger y pueden crecer y activar sus procesos innovadores mucho más rápidamente que en el seno de las viejas corporaciones. Hoy en día, la mayor parte de grandes empresas están trabajando en protocolos o procesos de corporate entrepreneurship, que es justamente lo que veíamos con Roth Atkins, extrayendo parte de sus negocios emergentes afuera, quizá poniéndolos en entornos de aceleración con otras startups, quizá invirtiendo en esas startups, creando espacios de innovación abierta, aceleradoras, incubadoras, etcétera, justamente para que estos procesos sean mucho más eficientes. Es importante entender que en innovación los principios de management clásicos no van a funcionar. Necesitamos otros principios de management, otros principios de liderazgo y otros principios también de planificación, si queréis, ¿no? Me gusta mucho la imagen de Colón descubriendo América. Dicen que la reina Isabel fue la primera gran financiera de capital riesgo de la historia, una de las primeras, ¿no? Cristóbal Colón tenía una hipótesis, que es que la Tierra era redonda y le dijo a su reina, si vamos hacia el oeste encontraremos las Indias. La reina Isabel no le dijo, oye Colón, tráeme un business plan a 5 años, a 3 decimales. ¿Cuántas minas de oro vas a encontrar? ¿Dónde van a estar? ¿En qué momento y qué cash flow me van a generar? Que sería lo que un manager convencional pediría. Pediría pues planificación sobre el proyecto. En innovación a veces no puedes planificar, especialmente en las fases más emergentes de la innovación. Tienes que guiarte por contraste de hipótesis, por experimentación. Bueno, hay que saber que esto es así y el líder innovador tiene que ser un líder con gran capacidad exploradora y gran capacidad de pivotaje. Si Colón pues, ve que en una dirección no están las Indias, pues quizá tuvo que virar hacia unos grados hacia arriba o hacia abajo para encontrar realmente dónde estaban, pero no podía planificarlo de entrada. Por tanto, pensad como líderes innovadores que las primeras fases son de contraste de hipótesis, de experimentación contra el mercado, que a veces es un mercado muy incipiente, muy inmaduro, que ni siquiera será capaz de explicarte lo que quiere. Para ello, tenemos metodologías específicas. Sabemos pues, que a través de Design Thinking, de Open Innovation, de Blue Ocean, de Lean Startup, somos mucho más eficientes detectando estas oportunidades, explorándolas y escalándolas rápidamente. Tenéis ahí un montón de libros para leer que no son libros de management convencional. Recordad lo que he dicho al principio, un MBA no es un MBI. Administration Management es una cosa, Innovation Management es otra. Y a veces son incluso contradictorias. Lo que es preciso y necesario en el océano rojo, en el núcleo de negocio, igual cuando lo aplicamos a proyectos de innovación no nos funciona. Y al revés. Hay que incentivar a la gente. Como líderes innovadores, pensad que la economía es una ciencia de incentivos. Otro de los fallos típicos que me he encontrado trabajando con empresas es que me dicen es que mi empresa no es innovadora. ¿Por qué? Bueno, porque mira, pongo a la gente de dentro a pensar, las ideas que vienen son débiles, pon outsiders, eso ya lo hemos comentado, pero es que además, es que les pago un viaje un fin de semana a la playa y no están contentos cuando tienen una idea. Bueno, esto es, perdonad, casi ridículo, ¿no? Fijaros, este es un ejemplo, ¿no? Esta es una patente norteamericana de una empresa llamada 3M. Esta patente que veis aquí es un documento técnico muy complejo donde se ve una fórmula de química orgánica. A esta fórmula podíamos dedicar unas cuantas horas. Imaginaos que nos piden, oye, dame una idea de negocio sobre esta fórmula. Pues yo tendría que dedicarme unas cuantas horas para imaginarme que de aquí puede salir algo como el post-it. Pero claro, yo no voy a perder ni un segundo de mi tiempo si quien me lo pide no me da algo de valor a cambio. De la patente de una cola que no pegaba en 3M al post-it, hay el trabajo de un señor que dedicó unas cuantas horas a prototipar, a experimentar, a buscar ideas y al final a plantear la idea del post-it.
Lo que cuenta la historia es que 3M lanzó un comunicado corporativo a toda su plantilla diciendo: tenemos esta patente que es de una cola que realmente no pega, fue un proyecto fallido, ¿para qué la podemos utilizar? Y en ese comunicado cuenta la historia que había una coletilla diciendo: quien tenga la idea que triunfe en el mercado tendrá un 1% de las ventas. Bueno, Post-it hoy factura 3.000 millones cada año, así que este señor durante unos años estuvo cobrando, pues, imaginaros el equivalente hoy, 30 millones de royalties cada año. Bueno, haced esto en vuestras compañías y veréis cómo rápidamente todo el mundo se interesa por la innovación. Ahora, si aquel que tiene una idea que realmente aporta valor a la compañía, alejada del núcleo de negocio, que no es una idea de mejora, que además destina los recursos personales a desarrollarla, pues al final le pagas un fin de semana en Playa de Aro, lo vas a hacer una vez y no va a volver a pensar nunca más. Aprovechar los recursos del entorno. El líder innovador tiene que saber que, como he dicho antes, la innovación azul es la más importante, es la que genera ventajas competitivas más sostenibles, y que los países, dado que esa innovación es buena no solo para la empresa, sino para el ecosistema y para el país, pues los países despliegan instrumentos de soporte. Ahí tenemos, pues, Info, por supuesto, el Parque Científico de Murcia, si queréis en Madrid, en ISA, CEDETI, los programas Horizon 2020, centros tecnológicos desplegados por todo el Estado, etcétera, etcétera. Por tanto, hay elementos de soporte que están para que los utilicéis. E incluso, sorprendentemente, veréis abajo a la izquierda la agencia tributaria. Bueno, hay incentivos fiscales a la I+D. Hay que ser bueno, hay que hacerlo bien, pero a ver los haylos. Yo he visto, os puedo asegurar, he visto empresas, especialmente en algunos momentos de los últimos 20 años, donde prácticamente toda la I+D que hacían, y hacían I+D sustancial, salía gratis. Porque entre las desgravaciones fiscales, las potenciales ayudas que puedes encontrar, etcétera, etcétera, pues en algunas condiciones un proyecto de I+D puede salir muy, muy, muy barato. Ahora, esto tiene su ciencia propia. Hay que conocer muy bien el ecosistema y utilizar sus palancas de forma muy hábil. Muy contento de ver que Murcia está progresando muy bien. Ahí tenéis, lo encontré en un informe de Ecotec, ¿no? La comunidad autónoma que más ha crecido porcentualmente en I+D en los últimos 10 años. Por tanto, felicidades. Estoy seguro que lo estáis haciendo fenomenalmente bien. Así que tenéis un ecosistema que os apoya y podéis estar muy orgullosos de ello. Y acabando, el directivo innovador, el líder innovador, tiene que saber que la innovación no es arte, es ciencia organizativa. Hay una ciencia de la innovación. Por tanto, hay procesos, hay protocolos, hay sistemas de medida, hay sistemas de evaluación, etcétera, etcétera. Hay algunos, no entraré en ello, hay artículos muy interesantes de cómo establecer sistemas de innovación en organizaciones. Yo hace poco escribí un artículo que tuvo bastante impacto creo que era en prensa o en mi blog personal, no lo recuerdo, donde pues justo en septiembre, cuando tuvimos que abrir el sistema educativo en condiciones de pandemia, esto era un proyecto de innovación. O sea, una organización como el sistema educativo en su conjunto se veía sometida a condiciones cambiantes del entorno. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos seguido alguno de estos artículos o serían los principios de la ciencia de la innovación? Pues bueno, hubiéramos cogido, por ejemplo, 10 equipos de 10 personas, imaginaros, equipos de fuerzas especiales de 10 personas, emprendedores, arquitectos, profesores, en fin, ingenieros, gente diversa, que en un mes pues les hubiéramos pedido: danos 10 ideas de lo que sería el aula protegida para la COVID. Hubiéramos enfocado algunas áreas estratégicas, por ejemplo, entrada y salida, por ejemplo, en espacios internos, por ejemplo, protocolos, si algún chico o chica está infectado, etcétera, etcétera. Bueno, hubiéramos trabajado sobre temas concretos, hubiéramos analizado qué hubiera pasado fuera, qué pasaba fuera, o sea, cómo otros países están reaccionando. Imaginaos 10 equipos compitiendo entre ellos por tener las 10 mejores ideas del aula anti-COVID, y luego integrarlas todas o integrarlas las mejores en lo que sería el prototipo final, probarlo y, si funciona, escalarlo muy rápidamente por todo el país. Esto es lo que sería, pues, la imagen de un proyecto o de un proceso de innovación organizativa. Y acabo, hay que tener un cierto moonshot thinking. El liderazgo innovador, pues, es un liderazgo que requiere pensar más allá de lo convencional. Aquí tenéis, pues, el gran paradigma del liderazgo. De ahí viene la idea de moonshot. El presidente Kennedy, cuando en 1962 dijo: vamos a ir a la Luna, vamos a ir a la Luna y vamos a volver sanos y salvos antes de acabar la década. En 1962 esto era, pues, prácticamente una utopía, y dijo: además lo vamos a hacer porque es muy difícil, porque la Luna está ahí y porque es muy difícil llegar. Pero esto moviliza
tracciona toda una gran organización como es un país. Evidentemente puso sus recursos, pero el nivel de aprendizaje que generó la superación de ese reto, la energía emocional movilizada, pues han reverberado durante décadas y han, en el fondo, consolidado pues, el liderazgo americano durante muchas décadas posteriormente. Siempre podéis no hacer nada. No hacer nada es hacer algo. No, yo continúo en mi océano rojo. Os aseguro que he visto muchos empresarios que no, a mí no me compliques la vida con todo esto. Yo no sé cómo innovar. Yo soy muy bueno en lo que estoy haciendo. Aquí tenemos negocio por años y, por tanto, voy a continuar con lo que estoy haciendo. Perfecto. No hacer nada en situaciones de cambio permanente es hacer algo. Es no hacer nada, que es hacer algo. Es una decisión estratégica. Y os podría pasar pues como a la ranita, que al final, si no saltamos rápido, al final nos hervimos y no nos damos cuenta. Y ahí tenéis mis datos, si queréis contactar conmigo, pues será un placer atenderos. Ahí tenéis mi Twitter, si queréis LinkedInarme, pues estaremos en una red, ¿no? A través del LinkedIn, que también es fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si ahora queréis, pues podemos pasar a Muchas gracias, Xavier. Respuestas. Gracias a vosotros. Muy interesante todo lo que nos has contado, muchos temas, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, si les parece, empezamos el turno de preguntas, ¿de acuerdo? De manos de Antonio Romero, que es el jefe del Departamento de Innovación Empresarial. Veo que ya hay preguntas ya planteadas. Bueno, pues cuando queráis, empezamos. Oye, Antonio, estás... Gracias, Antonio. Buenos días a todos y a Xavier Ferrás en particular. Darte la enhorabuena por la presentación, como siempre. Tus presentaciones van justo al centro de la cuestión y ahora pues tenemos la oportunidad, junto con los participantes en este webinar, de resolver cualquier duda, cualquier cuestión que se suscite. Antes por chat decía que podéis hacer cualquier pregunta a través del icono que veis abajo en la pantalla, preguntas y respuestas. Ya hay algunas, entonces si queréis, sin más, pues vamos a pasar a verlas. Aquí al principio Arnold nos pregunta sobre si va a estar disponible la charla. Todo esto se está grabando y lo publicaremos en la web del Instituto de Fomento. Bien, Francisco Amorós dirige una pregunta a Xavier. Dice, ¿hasta qué punto piensas que es necesario que el líder innovador tenga cierto conocimiento en la gestión de las compañías que lidera? Dicho de otro modo, ¿hasta qué punto piensas que los ingenieros y científicos son buenos impulsores del liderazgo innovador en las organizaciones? Parece que hay un par de cuestiones dentro de esta, ¿verdad? Sí, mira, aquí hay una frase de Steve Jobs que yo creo que vale la pena recordar siempre, que es connecting the dots, ¿no? Que es conectar los puntos. Hay que tener puntos para conectar. Es decir, la experiencia vital, la experiencia polivalente, la información recibida de muchos campos, el pozo de conocimiento que tengas, digamos, holístico, facilita tu proceso creativo. Hay que tener muchos puntos para tener una buena idea. Entonces, si tú toda tu vida se ha visto limitada a estar dentro de un laboratorio, aunque seas muy bueno en aquello que estés haciendo, es difícil que tengas la visión disruptiva que una organización necesita. Es difícil. Eso no quiere decir que un científico o un ingeniero no pueda tener grandes ideas, pero tiene que salir de su silo funcional. O sea, no es una cuestión inherente a la persona, es una cuestión inherente a la experiencia vital que ha tenido esa persona. Entonces, mi respuesta es, cuanto más capacidad de polivalencia tengas, más posibilidades de que realmente seas un buen líder innovador. Si tú la vida la has visto siempre a través de un determinado filtro, probablemente no sepas o no puedas salir de ese filtro. De ahí justamente esa idea también de que las posiciones en una organización sean posiciones finitas. Cuando pues eso, un director de marketing o un director de producción, pues le dicen, eres director de producción, y no le dicen hasta cuándo, y eso pasa siempre, pues ese director de producción cree que esa posición es para siempre y por tanto intentará proteger esa posición, que es la suya. Y eso daña el proceso de innovación. Y sé que es muy difícil, pero los sistemas de recursos humanos deberían planificar posiciones no en el corto plazo, temporales,
y rotaciones entre diferentes posiciones para que los empleados puedan ver diferentes perspectivas de la organización. Sí. Yo, en relación a esto que comentas, Xavier, entiendo que un ingeniero, un científico dentro de la empresa, un ingeniero puede ser un buen líder de innovación, por lo que dices, si está complementado con otras cuestiones de gestión de la empresa. Y puede haber un ingeniero que a lo largo del tiempo pues sí que tiene en mente las claves del negocio, tiene cierta participación en la planificación estratégica de la empresa, una conexión importante en pensamiento con la dirección. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Se juntan varias componentes esenciales para poder liderar un verdadero cambio disruptivo dentro de la empresa. Efectivamente. Insisto, la polivalencia, la visión holística es muy importante. Hoy en día incluso los estudios pues, están fusionando, los estudios a nivel de grado, están fusionando diferentes campos, ¿no? Están, pues, los chicos, igual chicas, tienen que saber no solo ingeniería, sino ingeniería, filosofía, psicología, sociología, y cuantas más cosas sepan, pues más oportunidades tendrán en el futuro de ser capaces de visionar diferentes opciones, ¿no? También es verdad que esto depende pues, de tu naturaleza. Igual pues y hay gente que es extremadamente buena siendo hiperespecialista. Bien, esa gente tiene que hiperespecializarse, pero entonces no sean los mejores, tendrán otras oportunidades. Científicos tendrán oportunidades publicando, siendo un referente en su campo, que puede ser un campo muy segmentado, pero seguramente no sea el mejor para dirigir un equipo innovador. Correcto. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Juan Luis Porrúa dice, en su opinión, ¿cuál es la mejor fórmula para inocular la cultura innovadora en toda la organización desde un punto de vista racional en cuanto a operativa diaria, recursos limitados? Entiendo que la pregunta está muy relacionada con la dimensión de las organizaciones, especialmente las pymes. Es decir, yo creo que lo que está detrás de la pregunta es por dónde empezamos, ¿no? ¿Cómo hacemos con recursos escasos dentro de una pyme y con pocas personas? Pues ¿dónde empezamos? ¿Cómo podemos empezar a hacer esto? Sí, fíjate, Antonio, que una startup es una pyme. Y en cambio una pyme vemos que no es innovadora o creemos que no es innovadora, y una startup pensamos que es el paradigma de la innovación, pero estructuralmente son lo mismo. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo solventamos esa contradicción? Pues intentando que las pymes se comporten como startups o tengan esa mentalidad de startup, ¿no? Para lo cual, pues bueno, sabemos que una pequeña empresa tiene, pues si queréis, algunas debilidades, que seguramente tiene menos recursos, pero tiene mucha más flexibilidad y rapidez para tomar decisiones. Sabemos que no podremos invertir pues, grandes cantidades en nuevos proyectos, pero sí que podemos destinar un cierto tiempo a explorar nuevas posibilidades, a buscar si esas posibilidades realmente se demuestran que son prometedoras, pues a buscar socios inversores, socios industriales, etcétera, etcétera. Lo primero es destinar tiempo directivo. O sea, si la startup, la pyme, no tiene ni siquiera tiempo de sus directivos para explorar posibilidades, tenemos un problema. Si un directivo trabaja 40 horas, el 5% de ese tiempo son 2 horas a la semana. Bueno, pues 2 horas a la semana para sistemáticamente analizar oportunidades y decir, oye, pues mira, sí, esto tiene sentido, y ver cómo desarrollarlas con los mínimos recursos, pues acudiendo a un centro de investigación o una universidad, buscando un apoyo público, veniendo a ver a vosotros para ver cómo se puede concretar. Y a partir de ahí tú mismo te vas ilusionando. Y a partir de ahí pues puede salir una nueva oportunidad. Aparte, el conjunto de la compañía, pues como digo, para crear una cultura innovadora, al final se trata de crear ejemplos de referencia y sistemas de incentivos. No nos gusta mucho hablar de incentivos en nuestra cultura, pero las culturas se cambian con incentivos. Si tú realmente premias a aquel que tiene ideas que te aporten valor, que capture una parte de ese valor, pues verás cómo vas creando otro referente. Se crean otras rutinas y esas rutinas finalmente se convierten en cultura. Claro. Muy bien. Pregunta Francisco si recomiendas algún, yo creo que hay muchos software diferentes e incluso varios de ellos para gestionar la innovación dentro de las empresas. ¿Qué software recomendarías? A ver, yo he visto muchos softwares, yo creo que no hay ninguno que sea el ideal para mí. Y yo no pivotaría sobre el software. O sea, yo creo que primero hay que estructurar el proceso internamente
con reuniones personales, con equipos, con debates, con interacción entre las personas, y cuando el proceso fluya, entonces puedes soportarte en un software. Pero yo creo que lo peor es empezar por el software. ¿Sabes? Cuando tengas un proceso que realmente veas que está funcionando, lo gestionarás mejor con un soporte informático. Pero no vas a generar el proceso a través del soporte informático. Exacto. Muy bien. Bueno, recordar que antes me preguntaba uno de los participantes sobre cómo se publicará. Lo publicaremos probablemente en el canal de YouTube del Instituto de Fomento. Bien, seguimos a la siguiente. En este caso, Pedro Moreno, de Idea Ingeniería, que hace siempre muy buenas preguntas. Querría conocer ejemplos de las recompensas a la labor de innovación que usted conozca y que hayan tenido mejor aceptación. ¿Qué referencias podemos darle, Xavier, a Pedro a Pedro y a todos nosotros? Porque acabas de decir que los incentivos, y es cierto, son necesarios para que la gente se ponga a trabajar y detrás de una visión innovadora de ruptura. Si no, pues pocos nos van a seguir. Pues, a ver, esto es cuestión de estructurar un sistema de bonus o similares, ¿no? Que entren pues, dentro de lo que es el paquete de compensación de la empresa. Unos bonus que estén relacionados con el éxito innovador que ha tenido la persona. Y obviamente esto tiene que diseñarse bien. Tiene que diseñarse bien porque depende de pues, el marco laboral de la organización, de yo qué sé, el convenio colectivo y los márgenes de maniobra que tenga esa organización. Por tanto, yo no podría dar un caso específico. Ahora os explicaré uno que sí que viví, que creo que es muy interesante, digamos, si queréis, en otro contexto, ¿no? Pero que hay que dedicar un tiempo a preparar un sistema de incentivos, eso lo tengo clarísimo. Si no, la gente no innova. La gente, al final, o sea, hemos dicho, innovar es riesgo. Ese riesgo llega a ti mismo. O sea, al final, el hecho de que tú estés participando, fijaros en Rod Atkins, ¿no? El ejemplo que os he comentado. Si tú le dices a este señor, usted deja la división Unix que está ahora gestionando, donde lo tiene todo controlado y se va a ir a hacer una cosa rara a 1000 kilómetros de su casa y no le digo, y además usted va a tener pues stock options sobre la startup corporativa que vamos a generar, pues este señor dirá, oye, que lo haga otro. Es muy normal, tú intentas proteger tus condiciones. Esto se puede escalar a cualquier nivel. La innovación es riesgo y ese riesgo debe ser compensado. Os explicaré un caso que viví hace unos años. Un centro de investigación, un centro tecnológico, de hecho, había desarrollado una tecnología, no voy a decir de qué sector era por temas de, bueno, prefiero no entrar en detalles. Había realizado una tecnología que creían que era una tecnología que tenía un altísimo potencial comercial. Entonces, el director de ese centro quería comercializarla y quería crear una compañía para comercializarla. Entonces, estuvimos debatiendo pues las formas, la manera, etcétera, etcétera. Dentro se creó un debate, había gente que era partidaria de esa tecnología, otros decían esto va a fracasar. Bueno, al final se creó una startup, que es una spin-off de ese centro. Este director salió, por tanto, puso en riesgo, de hecho, estaba convencido de que esa tecnología iba a funcionar, puso en riesgo su posición personal, dejó la dirección y asumió la dirección de esta compañía. Evidentemente se buscó otro director, por tanto, él no iba a volver. Si volvía como director, ya veríamos cómo volvía, ¿no? Para entendernos, ¿no? Y esa startup tenía que capitalizarse. Entonces, se hizo un plan de negocio y la capitalización para arrancar ese plan era como de $500,000 de euros. Y se dijo a los miembros del equipo de investigación que había desarrollado esa tecnología, ¿queréis participar? Entonces, hubo un conjunto de miembros que participó y capitalizó esa startup y otros que prefirieron no hacerlo. Ahí está el riesgo. Alguien pone incluso hasta 50.000 euros de su bolsillo para capitalizar esa startup. Y eso puede fracasar. Y otros que dijeron, a mí no me compliques la vida, yo prefiero quedarme haciendo lo que estoy haciendo, investigando, etcétera, etcétera. Bueno, esa startup al cabo de un año se vendía por 20 millones. Multiplicaron por 40 su inversión los que habían invertido. Bueno, evidentemente, dentro de la lógica de ese centro, debería estar permitido que esto pasara y debería fomentarse que esto pasara. Porque solo así, claro, si tú creas una startup y ves que, ostras, que gente que ha jugado al juego de la innovación ha ganado y ha ganado en términos personales, verás cómo rápidamente todo el mundo empieza a pensar cómo generar startups. Claro, si tú dices, no, usted va a salir, o aparte de lo que está haciendo, pues vamos a hacer una startup, ¿sabes? Y aparte de lo que estás haciendo, te vas a dedicar a esa startup.
y no ves el retorno, pues oye, que la startup la haga otro, ¿no? Por tanto, es un juego de incentivos. Muy bien. Silvia, que ha estado muy atenta durante tu presentación, se ha fijado en la parte en la que has dicho que no confiarías la innovación a alguien con tiempo y dice que le gustaría entender esa afirmación. Esto lo he visto muchas veces, perdóname la broma, Antonio, pero lo he visto muchas veces. Me han llamado directivos de innovación, de altos directivos de compañías importantes que, oye, me han puesto en esto de innovación. ¿Qué hago? Bueno, me han puesto. Debía ser alguien pues que no sabía dónde ponerlo, ¿no? Me imagino. Y le han puesto a esto de la innovación. Bueno, esto es muy recurrente, ¿eh? O sea, en la medida en que está de moda, pero todavía pues hay muchas compañías que no lo perciben como algo estratégico, pues aquellos directivos que están en un impasse temporal, pues los ponen a dirigir la innovación sin tener ni experiencia, ni carisma, ni liderazgo, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero decir, ¿no? No pongáis a quien tiene tiempo, poned a quien tenga realmente las capacidades para dirigir la innovación. Ajá, muy bien. A ver, Jesús Col dice, ¿cómo diferencias una empresa tecnológica de una empresa innovadora? ¿Y qué acciones básicas piensas que habría que poner en valor para poder iniciar una transformación hacia la innovación? Aquí me parece muy interesante la diferenciación entre innovación y tecnología. No sé, no necesariamente una empresa tecnológica parece que sí, pero no tiene por qué ser innovadora y al revés, creo yo. Efectivamente, hay empresas tecnológicas que no tienen nada de innovación, que lo que hacen es comprar tecnología o desarrollar tecnología para modelos de negocio que son absolutamente maduros. Por ejemplo, una empresa que se robotice. Y esto, pues, para la administración pública es una cosa importante. Yo cuando estaba en la administración, pues me venían a ver compañías que decían, mira, tengo que comprar robots industriales de alta tecnología, esto vale mucho dinero, quiero una ayuda. Y si no los compras, ¿qué pasa? No, es que si no los compro me hundo porque todo el mundo los está comprando. Bueno, pues cómpralos, ¿sabes? Porque no hay riesgo. El riesgo es no hacerlo, ¿sabes? Hay mucha tecnología, pero no hay riesgo en la tecnificación de esa industria, porque todo el sector lo está haciendo. Por tanto, lo arriesgado es decidir no asumir ese proyecto. Eso no es innovación, eso es simple mejora, digamos, técnicamente. Por tanto, no habría lugar a una ayuda pública desde esta perspectiva, ¿no? Y en cambio hay empresas pues muy innovadoras con muy poca tecnología, ¿no? Pues ahí tendríamos los casos típicos, IKEA, McDonald's, el Circo del Sol, que ahora desafortunadamente está en bancarrota, como sabéis, por la pandemia, ¿no? Starbucks, grandes modelos de negocio. Starbucks ya no es innovador, no, ahora seguramente no, ahora todos conocemos las empresas, o sea, la innovación tiene un ciclo de vida, nadie es siempre innovador, eres innovador en algún momento. El reto es serlo tanto tiempo como puedas y para mantenerte tendrás que hacer más innovaciones, ¿no? Starbucks se ha considerado pues, un gran caso de innovación donde al final la idea parte de esa experiencia que tenemos los latinos, ¿no? Especialmente en España y en Italia, de tomarte un café por la mañana espumoso en el bar mientras charlas de pie en la barra, pues en Estados Unidos no se conocía. Entonces, la idea original surge de la importación de una experiencia de usuario que no existía en Estados Unidos. Una persona que se fue a Italia, que probó esa experiencia social, esa experiencia de usuario, la importó. Luego eso se hizo un prototipo que fue el primer establecimiento de Starbucks, que fue un prototipo que imitaba un bar italiano. Pero el público americano no quería ópera de música ambiental, ni quería tazas de porcelana, quería tazas de plástico y música pop, ¿no? Entonces, la segunda versión, el segundo prototipo ya fue un prototipo mejorado. El primero y el segundo financian el tercero, el primero, el segundo y el tercero financian el cuarto, y esto tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Pero ahí no hay tecnología. Fijaros que yo aconsejo muchas veces, especialmente en incubadoras, aceleradoras, etcétera, públicas, que hagan un listado de modelos de negocio que ya existen en otros países, que han tenido éxito y que aquí no existen. Seguramente los hay. Bueno, Telepizza también fue la imitación de Domino's Pizza, que ya existía en Estados Unidos, ¿no? Yo cuando hice el MBA, unas grandes empresas innovadoras del momento era Telepizza. Un tipo vestido de rojo que venía a tu casa con una pizza caliente en 20 minutos. Bueno, esto era una propuesta de valor inexistente hasta el momento. Era muy innovadora en ese momento. Es un tipo de innovación que yo la pondría en la zona amarilla, digamos casi de burbuja. Esto, pues, evidentemente, el modelo de negocio es tan claro que te van a imitar. Pero hay un momento en el cual
pues tú puedes ahí capturar una parte sustancial del valor. Por tanto, no toda innovación es tecnológica, ni toda tecnología es innovadora. Exactamente. Muy bien. José Manuel Pellegrín de Agrucaper nos pregunta, dice, nos ha venido siempre muy bien fichar trabajadores de otros sectores, fundamentalmente del mundo de la informática, auditoría, consultoría. Creo que aquí acaba de dar una de las claves, ¿no? De la famosa fertilización cruzada, hibridación, todo esto de intentar incorporar a un sector algo que es totalmente disruptivo, que viene de otros lugares, de otros sectores, ¿verdad? Sí, es lo que decíamos, trabajar con outsiders, con gente externa. La gente externa te aporta ideas que tú no le puedes pedir a un ciego que te describa el color rojo, porque nunca lo has visto, ¿no? Entonces, tú no puedes pedir a gente de dentro que te describan o te generen otros modelos de negocio, porque nunca los han visto. Entonces, tendrás que buscar gente externa que haya tenido otras experiencias para aportarte esos flujos de información que pueden crearte las ideas realmente disruptivas. Por tanto, sí, sería pues una muestra de lo que llamaba de hibridación o de trabajo con outsiders. Sí. Antes han mencionado en uno de tus ejemplos el papel de por ejemplo, estudiantes de últimos cursos de carrera que pueden aportar a una empresa una visión diferente, una actualización de por dónde va la tecnología, por ejemplo. También no se nos olvide, y lo recuerdo en el caso, en la región de Murcia, hay un número de centros tecnológicos que están muy alineados con los distintos sectores empresariales. Entonces lo recuerdo aquí porque son lugares donde realizan actividades de exploración, como comentabas antes, de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, y que en un momento dado pues, pueden aportar a la empresa una visión diferente, distinta, y darle ideas nuevas y de hecho trabajarlas también y llegar a unos primeros prototipos, ¿no? Son aliados, como decía antes José Manuel Pellegrín en su pregunta, para conseguir innovar, sobre todo cuando las organizaciones tienen una dimensión pequeña y tienen que apoyarse en el ecosistema que decías antes, ¿no? Los que estamos alrededor ayudándoles. Muy bien. Carlos Torregrosa, a continuación, dice, has hablado que a nivel organizacional es necesario sacar a las personas de sus áreas para que estén en esos equipos de innovación. Pero claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando tienes una empresa más pequeña, ¿no? Lo que normalmente ocurre, al final si sacas a la gente, esas personas tienen que convivir con el día a día. Lo ideal es separarlas totalmente, pero la realidad es que tienen que convivir con ese día a día. Entonces, ¿cómo se puede desde la dirección pues lidiar con estos dos mundos, ¿no? La exploración, la explotación y aquí el tener dos jefes distintos, que en el ABC del management ya sabemos que tener dos o más jefes es algo complicado. Aquí, Antonio, yo lo que sugiero es un ejercicio de escalado, para tener una cierta noción, ¿no? Si una buena práctica, por decirlo así, es 95-5 y podemos asumir, ¿no? que realmente al menos un 4, un 5, un 6% de tus recursos temporales y económicos deberían dedicarse a zona azul, es decir, a explorar ideas alejadas de tu núcleo de negocio. Esto es un statement del management, ¿no? O sea, esto es así porque lo estamos viendo que es así, ¿no? Y que si no lo haces, probablemente en el medio plazo corres en riesgo. Pues aquí se trata de ver cuántas horas tienes en tu plantilla. ¿Cuántas horas tienes? ¿Tienes 10 personas que trabajan 40 horas cada semana? ¿Son 400 horas? Pues 20 horas de las 400 deberían dedicarse a actividad exploradora. Ahí el juego es con qué habilidad tú estructuras un sistema de exploración y con qué habilidad es capaz de atraer incluso otros recursos de otros inversores o en generar escalados para estos proyectos. Pero al final se trata de, pues eso, escalar qué recursos tienes y dedicar esa parte pequeña a actividades de exploración. Si tú dices no puedo, y yo he visto pues muchos directivos de pymes que dicen no puedo porque es como el general, ¿no? Que es decir, porque tengo que estar a pie de máquina. Entonces tienes un problema directivo. Si tú no puedes pensar en el mañana porque solo estás concentrado en el hoy, lo que tienes que hacer es buscar un número 2 que piense en el hoy para que tú puedas pensar en el mañana. Ya sé que es muy difícil, pero bueno,
La cosa es así. Exactamente. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con las normas de gestión de la innovación, ¿no? Lo que dice, ¿qué opina de los sistemas de gestión de innovación? Y pone el ejemplo de la 56002, ISO 56002. De esto se ha hablado mucho. Inicialmente había lo que eran las normas UNE, las normas españolas, las 166.000, que si recordáis salen hace unos 15 años, y la intención de un conjunto de agentes del sistema creando esas normas es que las normas tengan vinculación fiscal. Esta es la intención original que había en el año 2005-2006. Yo participé en los comités originales, ¿no?, de creación de normas, de innovación. Y eso tenía un clarísimo objetivo, de decir, Hacienda, si una empresa está certificada como innovadora, le va a reconocer inmediatamente todo proyecto innovador que ejecute como proyecto de innovación y va a tener derecho a la desgravación fiscal. Hacienda nunca lo ha aceptado. Y creo que con razón, creo que realmente una norma no garantiza que ese proyecto que salga de la norma sea un proyecto de naturaleza realmente innovadora. Las normas se inspiran en la calidad, en lo que pasó en el mundo de la calidad, que ahí es que sí que tuvieron éxito, pero tuvieron éxito porque las pedía el cliente. Básicamente, tu cliente te exigía que estuvieras normalizado, certificado, con normas ISO, etcétera, etcétera, porque así demostrabas que tenías un cierto nivel de calidad. La calidad tiene una base estadística. O sea, tú puedes decir, yo tengo 1 millón de piezas y solo 3 salen defectuosas. Por lo cual es mucho más sencillo certificar, ¿no? Para mí la innovación tiene un componente mucho más estratégico, mucho más de principio directivo que la naturaleza encorsetadora de la norma, ¿no? No está mal, es como hacer un business plan, no está mal, pero como os he dicho antes en el ejemplo de Colón, ¿no? Al final ves a saber qué pasa. No está mal como ejercicio intelectual, no está mal para que contemples todo el conjunto de factores que tienes que contemplar, pero la norma no va a hacer la innovación. Como el business plan no te va a traer el éxito. Al final la innovación es mucho más fluida, experimental, adaptativa, que lo que una norma podría contemplar. Muy bien. A continuación hay una pregunta que yo entiendo que la persona que la realiza lo hace dentro del organigrama de la empresa desde un punto medio o bajo del organigrama. Porque dice, si tu organización no fomenta el espíritu innovador, ¿qué recomiendas para convencer, dar el giro? Yo entiendo que cómo puede esa persona convencida que está participando en el evento de hoy, cómo puede hacer para cambiar su organización, ¿no?, desde el punto en el que se encuentre. Bueno, esto es muy complicado. O sea, si realmente la dirección no sigue unas pautas innovadoras, la organización, la empresa no será innovadora. O sea, la innovación emana de la alta dirección. No hay demasiados trucos ahí. Es, pues bueno, hablar con los jefes, ¿no? Intentar sensibilizarlos primero. Yo creo que hay más que la persona que desde abajo intenta cambiar las cosas. Ahí organismos como el vuestro, como Info, tienen mucho a hacer, ¿no? Mediante pues jornadas de sensibilización, ejemplos, conferencias, que es lo que ya estáis haciendo. Si a estas alturas todavía no se ha entendido la importancia de la innovación, pues tenemos un problema. Tenemos un problema. Sí, iba a mencionarlo ahora. Precisamente la jornada de hoy está muy enfocada, así se ha hecho la difusión, al final a CEOs de las empresas, gerentes, administradores. Son al final los que tienen hacia abajo que crear ese liderazgo, tener ese liderazgo de la innovación. Si todavía no lo tiene, pues para eso pues tenemos programas, tenemos como la aceleradora, a través de los cuales pues podemos ayudarles. Solo tienen que contactar con nosotros y empezar a dar pasos. Como decías antes, al final se trata de empezar, aunque sean pequeños, ir dando pasos y para al final lograr organizaciones innovadoras. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, tenemos 7 y nos queda poco tiempo, pero vamos a intentar contestarlas todas. Dice, buenos días, ha comentado que no debemos de poner límites temporales, incluso presupuestarios a la innovación, como el caso de Cristóbal Colón, pero los recursos son finitos. ¿Cómo controlamos el fracaso, pérdidas de tiempo, llegar tarde al objetivo? Gracias. Bueno, el caso de Colón, yo creo que es un caso en el cual los recursos fueron escasos, ¿no? Porque me imagino que para la reina Isabel III Carabelas tampoco eran comprometerse absolutamente, ¿no?
Yo no he dicho que haya que comprometer grandes recursos. Gestionar la innovación es gestionar el riesgo de la innovación. Ahí, pues cada empresa tiene que ver qué cantidad de riesgo puede asumir. Una buena práctica, por ejemplo, es sobre el presupuesto que tú tengas, el presupuesto anual. Pues destina una parte clara, consignada presupuestariamente a la innovación. Que tu consejo de administración dice son solo 10.000 euros. Bueno, pues son 10.000 euros, pero los puedes perder. Hay que saber que esos 10.000 euros se pueden perder. Porque van a ir a proyectos experimentales. No a proyectos... Claro, si esos 10.000 euros, si alguien te dice, no, mira, te voy a dar no 10.000, 1.000.000 de euros, pero tienes que conseguirme el 3% de retorno, entonces eso no es innovación. Los vas a invertir en lo que ya sabes hacer. Es mejor que alguien te diga 10.000 euros o 100.000 que de entrada van a pérdidas. Y ahí tú puedes ver qué cantidad puedes perder. De entrada van a pérdidas, no quieres perderlos. Al contrario, con estos recursos tienes que crear grandes fuentes de valor, pero de entrada los puedes perder. Y ahí, eso es la mentalidad de capital riesgo que os he dicho, ¿no? Ahí evidentemente pues la dirección tiene que saber que esos recursos pueden ir a proyectos que fracasen. Que no tener muchos recursos a proyectos donde la administración te exija un retorno inmediato. Eso no va a ser innovación. Entonces, en ese juego tienes que estar. Yo lo que recomendaría es pues, que se acotara el nivel de riesgo con una partida presupuestaria que la dirección defina, pero que sepa que se puede perder. Y si se pierde, evaluar por qué se ha perdido y aprender de la experiencia. Esto es un proceso como cualquier otro. Sí, a la vista de la pregunta, efectivamente parece, lo que dice en la primera línea y se ha comentado, que no debemos poner límites. Yo creo que hay que ponerlos, por lo que acabas de decirlo. Hay que poner los límites de hasta dónde estás dispuesto a invertir. Y luego hay una cuestión también fundamental, Xavier, que subyace en todo lo que estás diciendo, y es la comunicación. Al final hay que poner ese dinero, esos recursos, y yo creo que desde el líder innovador tiene que comunicarlo, tiene que decir, vamos a apostar por esto, lo vamos a hacer de esta manera, tenemos estos objetivos, porque es algo fundamental, ¿no? para sentar el liderazgo que queremos promover, ¿no? en la organización. Un líder innovador conceptualiza, comunica y convence. Las tres cosas. Las tres Cs. Hay que tener ideas, conceptualizar, hay que comunicarlas muy bien y hay que convencer a la gente de que esas ideas tienen sentido. Muy bien. Conrado Padilla dice, lo primero te da la enhorabuena, Xavier, y después te dirige una pregunta, dice, si los faraones no pueden liderar la innovación o revolución, ¿cuál es el papel que le otorga a la administración pública? Faraones de este siglo en este campo. ¿Cómo podría beneficiar la administración la innovación sin intentar liderarla? No hay un país innovador sin una administración innovadora. El rol de la administración es fundamental. No lo valoramos suficientemente y creemos, pues eso, ¿no? que tenemos una falsa, una incorrecta visión de que la administración, cuanto menos y más lejos, mejor. Yo he estudiado en profundidad la mayor parte de sistemas de innovación del mundo y no hay ninguno en el cual la administración no haya jugado un rol capital. Y ahí tenemos que exigir también pues, que nuestras administraciones sean rápidas, tengan pues, talento directivo, den soporte a la innovación, etcétera, etcétera. Forma parte de nuestro deber ciudadano. Pero ya os digo que, os diga, no, en Silicon Valley las cosas pasan solas. No pasan solas. Pasan porque hay administraciones. Silicon Valley, yo estuve en 2003 haciendo un estudio de empresas del entorno para entender cómo innovaban. Y una de ellas, que tiene aquí una sede en Barcelona, que tiene la sede central en Palo Alto, me dijo, era el año 2003, me dijo, estamos haciendo los ordenadores más rápidos del mundo para 2015. O sea, tenemos 12 años para servir estos ordenadores. Para 2015, ¿qué cliente te está pidiendo a 12 años vista los ordenadores a no sé cuántos teraflops? La administración pública. Quería los ordenadores más rápidos del mundo para la administración en un periodo de tiempo de 12 años. Bueno, eso es una administración líder. Esa empresa... Claro, creaba unas capacidades que la hacían imbatible luego en aplicaciones civiles, ¿no? El mercado no estaba ni mucho menos pidiendo ese nivel de prestaciones. Era la administración la que exigía más que el resto. Y no exigía solo en coste, exigía en innovación. Nuestra administración seguía todavía demasiado por parámetros de coste, ¿no? El presupuesto más barato. Bueno, a veces tenemos que mirar el presupuesto más innovador. Y eso es eso es una tarea de todos, porque es muy contraintuitivo. ¿Te parece que
que justo lo más eficiente, lo más va a ser lo mejor, bueno, va a ser lo mejor para seguir construyendo océanos rojos, no para construir los océanos azules que necesitamos. Sí, precisamente has citado el caso de Estados Unidos y probablemente sea una de las administraciones de mayor intervención en el ámbito de la innovación, al contrario de lo que cabe pensar, porque claro, al final todos conocemos de dónde ha salido Internet. Al final salió de las grandes inversiones del Departamento de Defensa de Estados Unidos y por eso tenemos Internet. Al final una red científica, en el plano científico, subvencionada con fondos públicos y que luego pues, tuvo la orientación posterior de mercado u otras cuestiones, ¿no? El GPS, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora mismo también, pues son recursos públicos los que al final han puesto a disposición pues, de empresas que muchas veces son integradoras, ¿no? Por los méritos que tienen. Al final Apple no deja de ser un gran integrador, obviamente ha innovado de forma de ruptura radical en el modelo de negocio, en diseño, en otras muchas cuestiones, pero al final todo lo que integra dentro un iPad, pues al final son desarrollos que vienen del ámbito público, que han sido financiados al 100% por recursos públicos. Bien, vamos a seguir. Noelia Ortega, que es la directora del Centro Tecnológico Naval y del Mar de la región de Murcia, pregunta: en un entorno tan dinámico e incierto, ¿qué rol juega la ciencia de los datos en la elaboración de cuadros de mando, en la planificación estratégica? Va a jugar un rol cada vez más importante. Yo creo que en este mar tecnológico, en esta revolución tecnológica que estamos sufriendo, al final, cosas como la inteligencia artificial, que ahora nos parece, bueno, que nadie sabe bien qué es, que todo el mundo nos dice que va a ser determinante para la competitividad, etcétera, pues probablemente se convierta en una commodity. Es como Internet, ¿no? Al final te llegará una manguera, para entendernos, ¿no? A tu empresa, y en esa manguera tú volcarás tus datos y la manguera te devolverá pues, una serie de recomendaciones, ¿no? Al final, la inteligencia artificial podría, yendo al extremo, acabar en algo así. Esa manguera llegará a todas partes, ¿eh? Por tanto, serán sistemas de procesado inteligente de datos, pero necesitarás los datos, ¿eh? Por tanto, lo que va a quedar al final como ventaja competitiva real es la calidad y la cantidad de los datos que seas capaz de tomar. Porque si los datos son incorrectos, al final las recomendaciones serán incorrectas. Entonces, va a tener un peso cada vez más importante a todos los niveles. O sea, hay que construir empresas claramente dirigidas o soportadas por datos. Bien. Ricardo Estevez, que también saludo, de Timur, que es la Asociación Murciana de Tecnología de la Información y el Audiovisual, dice: tenemos la tentación de recurrir a la innovación y a la internacionalización cuando las empresas tienen problemas o se ven envueltas en crisis. Dice: ¿qué consejo le daría a estas empresas que no pasen su mejor momento y que ven en la innovación una posible tabla de salvación? Las crisis no es el mejor momento para innovar. De hecho, la innovación debería ser muy contracíclica. Ya, evidentemente ahora pues todo el mundo tiene que apretar, incluso en procesos de digitalización, ¿no? Para salir de este contexto donde pues, el virus nos ha metido, ¿no? Y seguramente en estos momentos se agudiza el ingenio y probablemente salgan grandes ideas, ¿no? Pero las crisis no es el momento de la innovación, ¿eh? El momento de la innovación es cuando tienes la tranquilidad para poder hacerlo, tanto a nivel público como a nivel privado. Fijaros que justamente las reacciones a veces son contrarias, ¿no? Cuando lo vimos en la anterior crisis financiera, ¿eh? Salimos de la anterior crisis financiera con un 30% de empresas menos innovadoras en el país. Es decir, lo que hicieron las empresas fue recortar sus procesos de innovación porque se centraron en la pura supervivencia de sus modelos de negocio habituales. La administración en España también recortó sus partidas de I+D. En Alemania fue al contrario, ¿eh? Se inyectaron más partidas de I+D para soportar que las empresas hicieran más I+D, no para salir de la crisis, sino para después de la crisis estar más reforzadas. Por tanto, los momentos de crisis no son momentos para elaborar los mejores planes de innovación. Cuando salgamos, que saldremos yo creo pronto, el año que viene será un año expansivo, si Dios quiere. Cuando salgamos es el momento de decir, bueno, y ahora vamos a diversificar, vamos a ver qué más podemos hacer para que no nos vuelva a coger una crisis como esta. Muy bien. Pues de momento no tenemos ninguna pregunta más. Yo lo que podemos hacer es, yo me voy despidiendo de todos ustedes. Si hay alguna pregunta yo corto y
y se la preguntamos a Xavier. Xavier, enhorabuena por la presentación que has hecho, es lo primero que quería decir. Precisamente, yo creo que has destacado ideas importantes, has hablado de las grandes empresas, has hablado de las pequeñas empresas, ese dilema entre explorar y explotar que siempre tenemos todos, hasta en nuestra vida personal, ¿no? Tenemos que dedicar recursos como Jano, ¿no? Que tenía dos caras, y a mirar hacia atrás, pero también hacia adelante, y ver hacia dónde enfocas tu organización. Para eso, yo creo que el mensaje hoy es que la empresa no está sola. La empresa tiene una serie de resortes, tiene una serie de referencias a las cuales se tiene que agarrar si quiere realmente cambiar la organización en el contexto de la innovación. Aquí en la región de Murcia, desde el Instituto de Fomento, tratamos de promover una verdadera cultura de la innovación. Muchas empresas nos conocen desde el punto de vista de las ayudas públicas. Las ayudas públicas están bien, son necesarias, lo has comentado hace un momento. Es una manera de incentivar los buenos proyectos, los proyectos más innovadores, desde el punto de vista que no hablamos de la mejora. Yo creo que el mensaje que han lanzado, ya hoy hablar de innovación, hablar de mejora, eso no es innovación. No hoy, yo diría hace ya cierto tiempo. Innovación es ir mucho más allá, es ir a transformación. Estamos hablando de utilizar la tecnología, las oportunidades, modelos de negocio distintos para transformar la organización, para navegar en otros mares, océanos de otro color, como has comentado antes. Desde el Instituto de Fomento decía que se nos conoce mucho por las ayudas, pero también tratamos, al final, nuestro objetivo está, esta es una de las palancas, las ayudas, pero jornadas como la de hoy son otras de esas palancas imprescindibles y muchas veces más importantes que las ayudas. Al final, las organizaciones tienen que cambiar esa visión sobre la innovación. Lo comentaba antes en una pregunta Ricardo, no es una tabla de salvación, lo decías tú hace un momento, es mal momento para hacer mudanza en medio de una crisis, ¿no? Y nosotros lo que tratamos es de que esa cultura de la innovación esté sistematizada, de tal manera que no responda a impulsos, pues una empresa que viene de una feria y ha visto algo novedoso. Ahora las ferias, la verdad es que el modelo ha cambiado bastante, las ferias han caído casi en desuso, pero lee un artículo y se le ocurre una gran idea, eso está muy bien, o habla con un proveedor y le transmite una necesidad. Todo eso está bien, pero el mensaje que lanzamos desde el Info es que todo esto tiene que estar sistematizado. Por eso creamos una iniciativa que es la aceleradora de la innovación. La llamamos aceleradora 2.0 porque ya ha dado un paso, ya los innovadores tenemos que ser los primeros nosotros, ¿verdad? Y ya la aceleradora ya está en otro plano distinto a como nació la primera aceleradora del Instituto de Fomento. Utiliza otras metodologías, etcétera. Y de lo que trata la aceleradora es precisamente de sistematizar, de ayudar a las empresas a que todo esto de lo que estamos hablando hoy sea algo que funciona en el día a día, sin dificultades, que esté en pleno funcionamiento como lo está otras actividades de las empresas. Esta iniciativa, no se me debe olvidar, es que está financiada por la Unión Europea en el marco de la Enterprise Europe Network. La EEN, también como se le conoce por sus siglas, es una red a nivel internacional, estamos 65 países, más de 65 países, en principio del ámbito europeo, pero no necesariamente, hay otros países de fuera. Solo en España hay 9 consorcios. El caso de la región de Murcia, el nodo de la región de Murcia se denomina ENSIMED y en total en todo el planeta somos 4.000 técnicos en la red, funcionamos por objetivos y lo que tratamos fundamentalmente es de ayudar a las empresas pues,
en el ámbito de la transferencia de tecnología internacional, en la cooperación comercial, también en ámbito internacional, y en la parte que nos toca a Victoria y al Departamento de Innovación Empresarial del Info, en el impulso de la innovación de los proyectos europeos, también otro departamento del Instituto de Fomento. Una de las cuestiones que se está poniendo muy de relieve, no solamente dentro de esta red, es la sistematización de la innovación. También en el próximo periodo de fondos europeos 21-27 se va a poner mucho el acento en la capacitación. Parece que Europa, dentro de los FEDER, se ha dado cuenta de la importancia que tiene la capacitación para la innovación. No es solamente fondos para subvencionar proyectos, para realizar iniciativas, sino lo importante de capacitar a las personas dentro de la empresa para liderar la innovación, para sistematizarla y para realmente capacitar al talento dentro de la empresa. Voy a terminar con una referencia también que has hecho antes, Xavier. Nos dabas la enhorabuena a la región por las cifras según las últimas estadísticas. Te lo agradezco. Yo creo que las empresas, yo creo que va calando el mensaje de la innovación. Hay un grupo importante de empresas que lo tienen claro, que están haciendo cambios importantes. Algunas de ellas están en esta iniciativa aceleradora de la innovación. Hay muchas empresas que realizan una labor silenciosa, una innovación silenciosa, que están cambiando y están cambiando de manera totalmente radical la forma de trabajar en el mercado, organizarse o cómo desarrollan sus productos y procesos. Actualmente estamos, la última estadística de hace unos días es que estamos en una inversión cercana al 1% de gasto sobre el PIB, gasto de I+D, de la región de Murcia sobre el PIB regional. Estamos muy cerquita, el 1% nos habíamos puesto de objetivo para el año 2020, dentro de la llamada estrategia de especialización inteligente, pero esto, pues, como se suele decir, no debe conformarnos. En España, la inversión media, el gasto en I+D sobre el PIB, España es del 1,25%, es la media, y a nivel europeo se maneja, para este año se manejaban cifras del 2%. Por eso no debemos ser conformistas, con el esfuerzo de todos, fundamentalmente las empresas. Nosotros pues somos facilitadores, tratamos de aportar herramientas desde fuera. Nosotros tratamos de elevar ese nivel de las empresas, el esfuerzo es de ellos, yo creo que se va por el buen camino, pero no debemos conformarnos con las cifras actuales, todavía tenemos que hacer mucho más esfuerzo. Y lo bueno, y termino con la buena noticia, y lo decía antes, que no están solas, las empresas tienen todo un ecosistema alrededor, nos tienen a nosotros, los centros tecnológicos, están las universidades, es importante, no lo he mencionado, las universidades, los grupos de investigación como fuente de ventajas totalmente, de tecnología totalmente disruptiva, nos tienen a todos nosotros, a los consultores también en materia de innovación, y luego las startups también, empresas más pequeñas, empresas que manejan muy ágiles y con una visión tecnológica y con ideas totalmente rupturistas. Y lo importante, yo, Xavier, empezaría, si un líder empresarial se quiere convertir, además de líder empresarial, en líder de la innovación, yo me remito a tus palabras anteriores, ¿no? Primero es estar bien informado, la información es crucial, empezar informándose de con quién puede trabajar, cómo puede empezar a dar esos pasos, ver dónde están las oportunidades, han mencionado alguna base de datos anteriormente, y empezar a hablar, ¿no? con esos recursos que tiene a su alcance para empezar a dar pasos dentro de la organización. Y bueno, pues sin más, yo creo, Victoria, no sé si tú querías añadir alguna cosa más. Nada más, Antonio, lo has dejado todo muy claro. Simplemente dar las gracias a Xavier,
dar las gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado e invitarles a la siguiente sesión. Muy bien, pues les enviaremos información por la vía habitual, ya saben que es Internet, y también en la página web del Instituto de Fomento pueden estar informados de todas las novedades, particularmente en el ámbito de la innovación. Xavier, muchísimas gracias. Como dice Victoria, te agradecemos mucho que hayas estado hoy. Y a todos los participantes, aquí estamos para ayudarles en lo que necesiten. No duden en llamarnos. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao. Adiós. Luego.